11:28, aquí arrancamos Cardinal Deportivo por la más potente. Daniel Chun, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo te va, Johnny? El saludo para todos. Darío Martín Ibarra, buen día. ¿Qué tal, Johnny? Dani, un saludo para todos. Bien. Casi por el ¿cómo No, te va? Sí, a medio. Tranquilo. Yo lo que pasa es que Se quedó en el tiempo. Se quedó en el tiempo. Acá le tenemos a Montes, Sí. viste el archivo, es la vieja. Bueno, pero bueno, son épocas donde nos vamos ya acostumbrando a lo que va a ser el 2021. Sí, cada vez que me pongo melancólico, mi querido Daniel, miro la foto, aparece Gaspar, aparece el amigo Juan, Amarilla ya Sí, desaparecido, sí, y el amigo Monte. sí, por eso pues. Lindos momentos. No llegó Mateus. Todavía. No llegó Mateus. ¿Ainda no o se puede complicar? No, yo creo que, según las informaciones, perdió su vuelo, el delantero de Cerro. Y que estaría llegando en las próximas horas. Entonces no es... En las próximas horas significa No, o venís en auto O venís, o venís como sea. No, pero ese desde Fortaleza. Porque no venir creo. de Fortaleza a Asunción deben ser No, o sea que es preferible 48 horas de viaje. Sí, es preferible que pierdas un par de días y sea en avión. Porque el siguiente vuelo de San Paulo es el sábado. Sí. Así estamos, mira. Para la escala de ellos, Fortaleza-San Paulo y aquí San Paulo-Asunción. Brasil no tiene inconveniente de pasar de estado a estado. Como la Argentina, por ejemplo, que uno para pasar de provincia a provincia tiene, porque cada provincia tiene su protocolo. Exacto. Y se complica un poco. Aquí puede hacer la gran Raúl Cáceres, Sí. pero a la inversa. Sí, Venir hasta Foz de Iguazú claro, y tomarse un vehículo pero a Asunción. el tema es que las distancias son distintas. O sea, nuestra distancia es corta en comparación a la distancia que tiene que hacer hasta la frontera. No, allá es una cuestión muy complicada. Pero cuestión de aguardar en el campamento de Cerro. Y vi que en Olimpia anunciaron lo de Chelo, ¿verdad? Exactamente. Ya fue presentado Marcelo Estigarribia como nuevo futbolista del Olimpia. Ayer ya, de hecho, Gorosito lo tenía asegurado como lateral por la zona zurda. Puede jugar también en otros puestos. Y ahora, Darío, me preguntan sobre Franco Trojansky, delantero de Unión de Santa Fe. ¿Qué posibilidad habría para llegar al Olimpia? Y... A ver que pasamos de nombres tan conocidos, Perdón, tan experimentados. por volver hacia atrás. Informa Wilson. Sí. Esto me dijeron recién sobre el caso de Mateus. Me negaron que él ya tenía pasaje para venir, pero ya está casi hecho. O sea que el vuelo que hoy tenía para hoy no era tanto así, según el informe de Wilson González. No, y además Wilson ahí coloca lo que le respondieron. Lo que le respondieron, sí, señor. Claro, que faltaban las firmas y cuestión de trámite nada más. Sí. Estamos en contacto con don Juan Moreira, síndico del Sportivo Luqueño. Señor Juan, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo estamos? Bien, don Juan, síndico del Sportivo Luqueño. ¿Usted no renunció a la sindicatura del Sportivo Luqueño, señor Juan? ¿O lo quisieron sacar? No, yo una vez le propuse al presidente que renunciemos todo y no prosperó eso. No prosperó. Y una vez me suspendió, lo cual él no tiene potestad de suspenderle al síndico. Sí, imagínense, al contrario, el síndico es el que puede reemplazar al presidente, puede suspender al presidente por utilizar un término. Sin embargo, aquí el presidente quería suspender al síndico. El síndico él es el contralor del presidente. Tengo una nota en la cual me suspendió y en mi carácter de síndico. Pero bueno, son anécdotas del Club Deportivo Luqueño en su centenario. ¿Usted pidió informes al presidente, don Juan? Así es. Resulta ser que él está llamando a la asamblea, ¿verdad?, ordinaria, que para rendir cuentas. Entonces, yo lo único que le solicito, al principio le solicité a través de su gerencia y su secretaría, era la presentación de una reunión del comité ejecutivo en el cual autoriza a llamar a la asamblea al presidente. Deben entenderse que el comité ejecutivo está compuesto por 12 miembros titulares, de los cuales tiene que estar 7 miembros para tener quórum. Bueno, realmente hoy el presidente está entre 4 nomás. El presidente, el secretario del tesorero y un miembro más. No tienen quórum para hacer eso.
Y por ahí yo estoy solicitándole un documento y para verificar si corresponde o no. Hay ciertos requisitos que hay que cumplir para llamar a una asamblea. Uno de esos es la reunión del comité ejecutivo. Porque hay que entender que muy claramente en nuestros estatutos sociales dice que el comité ejecutivo es el que llama a la asamblea. Y bueno, y también lo podrá hacer el síndico. O sea, son dos personas, o sea, realmente es un cuerpo colegiado, el comité ejecutivo y el síndico, que la sindicatura que está compuesta por un síndico titular y un suplente. Y al no tener miembros suficientes el comité ejecutivo, ¿qué se puede hacer? ¿Usted puede llamar a asamblea? Bueno, esta es una historia más larga, ¿verdad? Yo llamé a asamblea, el Tribunal Electoral me autorizó a llamar a la asamblea para informar, ¿verdad?, a los socios la cefalía del comité ejecutivo, y en su mayoría esta asamblea decidió la remoción total del comité ejecutivo, porque el presidente forma parte del comité ejecutivo. Hay que entender que él es una persona más, nomás del comité ejecutivo, no es como el presidente de la República, claro, que tiene amplia potestad. Él está dentro de un cuerpo colegiado donde depende siempre del comité ejecutivo. Cualquier acción que él haga tiene que informar al comité ejecutivo. Sí. Y bueno, entonces él se conformó un tribunal justamente para elegir nuevas autoridades. Pero él con un recurso amparado atajó eso y está hasta ahora el Tribunal Superior de Justicia Electoral, es donde yo ya hice 2 urgimientos para que se pueda resolver este tema. Entonces, la situación actual del Club Deportivo Luqueño es que está acéfalo, y bueno, él tampoco tuvo ni la delicadeza de llamarme a mí y decir, mira, ingeniero Moreira, vos como síndico podés llamar, lo cual él no quiere asumir eso, ¿verdad? Entonces, si hace eso, asumiría que él no tiene potestad para llamar a la asamblea, y entonces caería todas las demandas que él está haciendo. Por lo tanto, él llamó con su secretario y con sus 2 miembros más a la asamblea, lo cual es totalmente irregular, y eso es lo que estamos... Además, tiene que pasarme una serie de documentos que le pido, listado de socios, movimiento económico, para ver cómo se manejó el club. Ninguna respuesta, ¿verdad?, sobre estos papeles. Es más, yo le estoy diciendo a la gente de la prensa, ni la prensa tiene, ni nadie lo que tiene, está guardado totalmente eso. ¿Y cuándo lo va a quitar? Y seguramente, no sé, cuando esté en la asamblea, ¿verdad? Pero categórico, yo voy a recurrir únicamente a instancias judiciales otra vez, ¿verdad?, para poder meter un recurso, ¿verdad?, porque no cumple con las condiciones de legalidad. Don Juan, la llamada asamblea. Usted va a recurrir a la instancia judicial, decía, ¿se puede quedar con la presidencia del Deportivo Luqueño hasta llamar a nueva asamblea? No, él va a seguir, él va a tener la responsabilidad. Nuestro estatuto no prevé, ¿verdad? Tampoco es mi intención dirigir al Club Deportivo Luqueño. Él va a seguir administrándose hasta la asamblea, ¿verdad? Y cuando se pueda normalizar toda la vida institucional, entonces se llamará a la asamblea y se informará, ¿verdad?, de todos el movimiento económico que tuvo, ¿verdad?, especialmente. Si ahí se tendrá, la asamblea aprobará, desaprobará, o veremos qué pasa. ¿Con cuántos miembros forma legal puede continuar la directiva del Deportivo Luqueño? Aparte del presidente, ¿cuántos miembros más? Realmente no es nuestro estatuto dice que hay que llamar inmediatamente a la asamblea, ¿verdad? Lo que pasa es que se trabó está todo en instancias judiciales, ¿verdad? Pero la APF, ¿verdad?, hace más de un año. Yo te cuento que el presidente hace más de un año que está manejando el club, solo con su tesorero y secretario y un miembro, ¿verdad? Eso es categórico, no se puede negar. Y la APF lo sabe, ¿verdad? Y Harrison, creo que el presidente sabe bien eso. Y bueno, y ahora este momento que en algún momento tenemos que normalizar la institución, ¿verdad? Lo que se debería de la asociación, pero creo que tampoco puede hacer, es solicitarle al presidente, ¿verdad?, que levante eso, y que si el presidente tiene demasiada aceptación en el Club Deportivo Luqueño, no tiene por qué tener a una asamblea electiva, le van a reelegir otra vez, y hizo
tuvo un desempeño apreciado por la comunidad, yo creo que fácilmente va a tener los votos para volver a ser presidente, ¿verdad? Pero si así no lo fuese, ¿verdad? Va a surgir otros líderes, así no es la cuestión. Yo realmente no tengo más intención de candidatarme. Realmente nosotros teníamos una amistad, ahora él hace poco me dijo que ya no es más mi amigo, por todas estas cosas que pasó. Y es una lástima perder un amigo, ¿verdad? Por la institución. Pero yo tengo que ser sincero, ¿verdad? Yo asumí como síndico y mi responsabilidad está con la masa societaria y cumplir con los estatutos. Cualquier otra cosa que me pida, lastimosamente no lo voy a hacer. Y eso realmente estoy haciendo. Y quiero que me disculpe, ¿verdad? Él y toda su comisión directiva que existe todavía, ¿verdad? Porque está Céfalo, el comité ejecutivo del Club Deportivo Luqueño, ¿verdad? Y tengo que cumplir con mi papel. O de lo contrario, defraudaría yo a mucha gente que ya me están apoyando, que se fueron a la asamblea. Y no puedo echarme para atrás y hacer caso omiso a los estatutos, ¿verdad? Y dejar que ocurra cualquier cosa en el club. Don Juan, recurrir a la justicia, ¿qué implicaría eso? Que la justicia deje el camino abierto para una asamblea. No, no pienso que hay que atacar la asamblea hasta que se resuelva la conformación del comité ejecutivo. Está el comité ejecutivo, no se puede dirigir el club así. Sí. Usted en nuestro estatuto va a leer quién dirige, quién administra el Club Deportivo Luqueño, es el comité ejecutivo. En su momento iban a hacer una asamblea para elección de autoridades. Sí. El presidente llama a elección de asamblea para cubrir puestos vacantes. Exactamente, y lo que pasa es que es categórico que la asamblea es el que tiene la máxima autoridad. Y se hizo una asamblea. Sí. Y en la asamblea se decidió la renovación total. Si él tendría que haber estado en esa asamblea y hubiese propuesto, ¿verdad?, que sea solamente llenarlo a la vacancia. Pero estoy a explicar, son 18 realmente con titulares y suplentes, son 18 miembros en el Club Deportivo Luqueño. 14 de ellos renunciaron, 14 miembros. O sea que son 4 nomás están, por eso él no tiene ni suplente como para llenar, por eso no está llenando la vacancia del comité, de los renunciantes, porque renunciaron no solamente titulares, también suplentes. ¿Y cuál es su opinión sobre la renuncia de los supuestos candidatos, el caso del señor Rodríguez, por ejemplo, que dejaba el camino abierto para que termine su mandato don Celso Cáceres? Y no, y esa es una cuestión personal del señor Dani Rodríguez, es una cuestión netamente personal, yo no le puedo decir nada, si está bien, está mal, ¿verdad? Él tiene su razón. Pero se supone, don Juan, que si el Sportivo Luqueño solamente tiene 4 miembros, estos señores deberían de seguir presionando y de esa manera lograr una asamblea, como hincha, bueno, como socio del Sportivo Luqueño. Bueno, y entonces, pero si no lo hace, está para eso el síndico, para seguir luchando por la institucionalidad y por la legalidad, ¿verdad? La institucionalidad, la legalidad y el normal desempeño del Club Deportivo Luqueño depende mucho de su comité ejecutivo. Si no tiene, lo está haciendo en forma anormal, digámosle, por decirlo de una forma, ¿verdad? Para no herir susceptibilidades, ¿verdad? Pero no es lo que corresponde. Yo te cuento que hace tiempo ya el Club Deportivo Luqueño hubiésemos resuelto este tema ya en junio, donde yo planteé ya esto. Usted conversó mucha saliva y se fue sobre este tema con el presidente, entre mi persona y el presidente, ¿verdad? Para que podamos solucionar, ¿verdad? Hay muchos temas sobre esto, pero finalmente estamos acá, ¿verdad? Él está firme, que quiere seguir siendo presidente ahí, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ir únicamente a la justicia, y la justicia le dará a cada quien lo que corresponde. Por último, don Juan, ¿cuándo va a recurrir a la justicia? ¿Cuándo va a presentar ese pedido? Y tengo que sentar, realmente tengo un grupo de amigos que me asesora, ¿verdad? Y abogado, y amigo abogado. Pero si no es lo contrario, hubiese sido muy pesado esta carga de ser el síndico. Hay un grave inconveniente en la sindicatura, creo que todos los clubes, ¿verdad?
la debilidad de la sindicatura. Yo, por ejemplo, no manejo ningún eso, o sea, no manejamos ningún rubro de la institución de tal manera tener una oficina, o tener una secretaria, o tener... El presidente, sin embargo, él puede manejar el rubro de oficina, de asesoría jurídica, inclusive esta demanda seguramente estará pagándose, yo no sé bien, ¿verdad? Pero seguramente va a estar pagándose del fondo de la institución. Pero, como te cuento, es una debilidad. Yo creo que todas las instituciones van a ser fuertes a medida que exista mayor control. Como así en la familia. Si usted en la familia no controla a su hijo, van a salir todo torcido. Hay que tener un sistema de control férreo. En todas partes, las empresas, las familias, o uno mismo personalmente, si uno no se controla y no se maneja bien, tarde o temprano termina mal. Don Juan, muchas gracias por su tiempo. Vamos a ver qué pasa en el Sportivo Luqueño. Muchas gracias a ustedes y buena la orden. Juan Moreira, síndico del Sportivo Luqueño. Esta situación... De no acabar. De no acabar, De no ¿sí? acabar y seguirá siendo de la misma forma. Y me parece que la renuncia de Rodríguez, de los opositores, dejó el camino abierto para continuar de esta manera. No, además, yo creo que hay un nivel de, no sé si llamar hartazgo, del sentido que tampoco los protagonistas de toda la gama política te echan luz. Sí. O sea, entonces acá, cuando vos no podés divisar, no te digo buenos y malos, pero por lo menos oficialismo, opositor, quien está todavía dependiente de la familia González, de esas cosas, y cuando no hay claridad, es como que, escucha mal lo mío, Sí. vos pones las declaraciones de los actores de lo que es el mundo del deportivo luqueño y no pones el nombre, no te vas a percatar de quién está hablando. Sí. ¿Se entiende? Totalmente. O sea, entonces, a uno como que le cansa, más allá de que es el rol que cumplimos a la hora de informar, transmitir, pero o sea, hace rato que uno por lo menos deja en claro que no está muy clara la película. O sea, desde lo que fue el movimiento de la oposición, y uno dice, bueno, entonces ahora... ponerle que el que estaba cerca después había sido que se peleó y el que estaba lejos que quería plantar bandera de una reforma, puede decir no, pero no se puede hacer de la noche a la mañana. Entonces yo creo que es decir más de lo mismo, es como cuando te quejas del arbitraje, ¿no? Ahora si va a haber una cuestión más de reforma, más de buscar, esto es más de lo mismo. Pero el estatuto es medio raro del Deportivo Luqueño, porque normalmente en una institución, cuando Daniel Chun, presidente, yo síndico, yo lo saco a Daniel Chun, tengo potestad para eso, si él está haciendo mal su tarea, y yo me tengo que quedar como presidente, por lo menos encargado de despacho por un tiempo. Sin embargo, según el señor Moreira, el estatuto del Deportivo Luqueño no indica no eso. especifica, no determina. No determina que el síndico se tiene que hacer cargo hasta que se haga la asamblea. Y conste que será un año con una mayor presión deportiva. Claro. Centenario y Luqueño último en la zona del promedio. Y no arranca en zona de descenso el año el Deportivo Luqueño. Y más allá de que no se dio en el 2020, siempre el que está allí comprometido con la división de las 3 temporadas tiene una especie de ilusión o se aferra a los que subieron de la intermedia. Sí. De decir, mira, seguramente le va mal. Digo que en el 2020 no se aplicó porque tanto 12 como Guaireña hicieron una gran campaña. Se puede sostener de que a Guaireña o al 12 le vaya mal, que fue lo que ocurrió con San Lorenzo. O sea, últimamente, en los últimos años, siempre un equipo de segunda temporada se fue a la intermedia. Entonces, pero lógicamente van a tener que estar muy pendientes, lo que le pasó a Capiatá, lo que le pasó a General Díaz, es decir, equipos que sí hacían el cálculo por las 3 temporadas, porque uno que subía por lo menos hacía una buena campaña. El año pasado fueron los 2, y como bien citan ustedes el tema de un año especial para lo del Sportivo. En otro campo, la noticia del día a nivel mundial, el comunicado de la FIFA. Sí. Es el Muy comunicado. fuerte, Daniel. Explica un poco, Daniel, ese alcance que tiene. Es una liga, es un torneo que piensan organizar en Europa, los principales clubes. Claro, esto a mí, yo sé si también a Darío, que sigue mucho lo del polideportivo, vos, Johnny, también que te acordás de
de la buena época. A mí me recordó mucho cuando Avalanche se había enojado. Mira de qué época te estoy hablando. Con el tema del fútbol chico. Sí, sí, sí. Fútbol 5, fútbol sala. Fútbol de salón para Sí. nosotros. Más que acá inclusive hay una... Y hoy en día está muy claro que, bueno, fútbol de salón es casi un nicho marginal. Y está el futsal FIFA. Sí. Que te viste con los mismos sponsors y todo esto. ¿A qué voy? Pero aunque acá... en aquel momento era muy muy claro que FIFA era el poderoso que quería comerse en vivo al fútbol de salón, y el fútbol de salón dijo, no, que yo me voy a sumar, yo tengo un arrastre. Sí, por Entonces, tradición. claro, pero acá, a ver, y esta es la historia de siempre, y es muy apasionante el tema, porque de acuerdo a con quién vos comulgás, puede ser que tu discurso cambie, porque y podemos aplicar, por ejemplo, a Paraguay. Pero a lo que vos preguntas, ya hace, no solamente este año, hace un buen tiempo, siempre es una especie de sueño de los poderosos. Recordemos que en Europa, además de existir la Asociación de Clubes Europeos, está el equivalente del G7, el G8, el G9, el G20 a nivel mundial. Sí. Están los clubes poderosos de Europa. ¿Qué es lo que dicen ellos? Y lo que dicen es, hacen una cuestión de cálculo netamente económico. Y dicen, espera, yo por participar en la Champions me dan 100. Y yo soy, yo soy Real Madrid, yo soy Bayern Múnich, yo soy Manchester United. Y el Slavia de Praga también le recibe 100. ¿Cómo es esto? Y la UEFA le dice, no, pero yo soy, o sea, yo soy el rector, debe haber equidad, debe haber igualdad. Y ellos hacen el cálculo. Y miren que cada vez que estoy narrando esto van a percatarse que no es un discurso solamente europeo, es un discurso elitista, de grandes, de poderosos. Y dicen, espera, pero la gente paga el abono para ver Champions League, para verme a mí, no para verle al Slavia. La gente paga para verle a Juventus, a Barcelona, a Liverpool. No paga para verle al Lokomotiv. Al Brujas. Entonces, siempre se utilizó inclusive como una especie de jaque de parte de los grandes, y cada vez lograban que la UEFA diga, bueno, espera, le doy 100 a Darío y a Johnny, pero Darío, vos que sos el poderoso, te voy a dar un 20 en concepto de popularidad. Como aquí en nuestro país. Bueno, Claro, con ¿cuántas Cerro veces escuchamos, por ejemplo, dicen, no, y los chicos que te dicen, no, que jueguen Cerro Olimpia entonces Claro. 20 veces. Aquí el presidente Editore, hace poco, el año pasado, Bruno le preguntaba sobre el monto que recibe el club, en este caso Libertad, que recibía el Club Libertad, y el monto que reciben Olimpia y Cerro. Y él decía que él no estaba de acuerdo. Claro, pero por eso te digo, o sea, es encontrar un balance entre, porque tampoco vamos a negar quiénes son los que captan. Por eso, por ejemplo, a mí, en cierta forma, en la fórmula inglesa me gusta, porque ellos, por ejemplo, tienen un apartado de cuántas veces te televisan. A diferencia de lo que la gente puede creer, más allá que ahora hicieron un anuncio que también van a ir por la señal abierta. Porque reitero, es un mundo fascinante este tema de los derechos, de cómo hoy en día lo que significa el producto del fútbol. Ellos, por ejemplo, tienen un apartado, y es un poco a la inversa. Acá vos podés ver todos los partidos de la Premier. De hecho, lo ves, creo que ahora es ESPN, lo ves, ¿verdad? Vos sabés que en Inglaterra no ves todos los partidos que vos podés ver estando en el extranjero. Entonces, ellos, por ejemplo, tienen una categoría de ¿cuántas veces fuiste televisado? Y lógicamente en ese apartado, los Manchester United y Liverpool se llevan más plata que Watford, el Burnley, te pongo así un ejemplo. Entonces, porque también no se puede negar de que siempre van a haber los grandes. El tema es encontrar un punto intermedio. Entonces, con Florentino Pérez a la cabeza y otros grandes, siempre estaba esta cuestión, pero siempre se utilizó como una cuestión de jaque político nada más. Acuérdense que hace unos años acá también se hizo. ¿Se acuerdan la liga de los clubes sudamericanos? Ahora Sí, justamente sí, estaba sí. buscando esto, Dani, porque Inclusive, vos sabés que, por ejemplo, Marco Trovato fue anfitrión de una de las reuniones acá. Exactamente. Y estaban los presidentes de Boca, de Río, o sea,
en esas movidas siempre van a estar los grandes. ¿Por qué? Porque ellos se sientan y vos mirando desde la perspectiva de grande, lo que dicen es, nosotros estamos cobrando menos de lo que el mercado está dictando. O sea, nunca este tipo de movida va a ser de parte de los equipos chicos. Oye, o sea, los equipos grandes también famosos. No, yo de la televisión necesito cobrar más. De Argentina, por ejemplo, en esta liga sudamericana, participaron Boca, Independiente, Racing, River, San Lorenzo, después equipos como Newell's, Rosario Central, Colón de Santa Fe. En Bolívar los dos grandes, Sí. Bolívar Strongest. En Brasil el Mineiro, Botafogo, Sí, sí, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Inter, Gremio, Fluminense, entre otros. En Chile las dos universidades, Colo-Colo. En Colombia, Cali, Atlético Nacional, Deportivo Cali, Independiente Medellín, Millonarios. En Ecuador también los grandes, incluyendo Independiente del Valle. Y aquí de Paraguay, Cerro Porteño, Libertad, Guaraní, Olimpia. ¿Sí? Y en los otros países también los grandes. Bueno, ¿cómo terminó? Terminó porque... Pero ¿sabes por qué? Sí. Porque lo de Sudamérica se acercaba más a lo que estoy diciendo que históricamente ocurría. Era una especie de decir, se juntan los grandes y le dicen a la Conmebol, Tira más plata. no, o sea, pero no es solamente, si yo veo que vos estás facturando esto, y cómo a mí me vas a... Entonces entran un poco en esa categoría. Lo que pasa es que esta Superliga en Europa venía con mayor tracción ahora. Sí. Ahora, ¿por qué creen que la FIFA está ahora poniéndole muchísima ficha al Mundial de Clubes? Porque ahí en algún momento hay que esperar un poco, todo bien con selección, porque FIFA es selección. Sí. Y lo que ellos dicen, espera, ¿y qué tiene que ver FIFA con los clubes? ¿Por qué es lo que tanto se están moviendo ustedes? Porque lo del Mundial de Clubes de la FIFA es más una idea de Gianni Infantino. ¿Se pusieron a pensar eso? O sea, ¿por qué en algún momento por eso se quiso, o no sé en qué estado está, lo de revivir la Intercontinental? La Intercontinental no tiene nada que ver con la FIFA. Es una Un cuestión acuerdo de Sudamérica y Europa. Conmebol, UEFA. Por eso este comunicado también tiene un peso. Porque si hubiera sido un comunicado nada más de la FIFA, ¿pero qué dice? Comunicado de la FIFA y las 6 confederaciones. Lo que dice en pocas palabras es entonces, si llega a dárselo de la Superliga, entiéndase, un torneo en este momento ficticio, pero que se habló, donde vos tengas a Real Madrid-Barcelona, Juventus, Inter, Milan, Manchester City, United, Liverpool, Arsenal, Porto, Benfica, Olympique de Lyon, PSG y Olympique de Marsella, y armás ese torneo, vos llegás a jugar ese y no vas a poder jugar el Mundial. Sí. Tampoco las Y eliminatorias, ya por que- ende. No, y si no juega el Mundial, o sea, el Mundial, y al tener el respaldo de las confederaciones, lo que uno puede entender de este comunicado es que tampoco vas a poder jugar Copa América, UEFA, ¿verdad? La Eurocopa, Sí. y si va un poquito más, te puede decir no puedes jugar Copa Libertadores o Champions League. Por eso arrancaba diciendo, me recuerda mucho a cuando la FIFA hace muchos años le decía, vos llegás a jugar fútbol de El salón, salón, sí. vos no vas a poder jugar futsal FIFA. Y acá vamos a tirar mucha plata, ¿eh? Lo que pasa es que en esa comparación del fútbol grande y fútbol chico, vos sabías muy bien dónde estaba la plata grande. Acá, los dos tienen plata. Y te aseguro que si porque vos decís, yo tengo una Superliga, yo soy el representante de la Superliga Europea, y yo me voy con una cadena importante y le digo, ¿vos qué tenés? Y tengo Champions. Y si yo en la Champions pongo equipo suplente y en esta voy a poner todo, ¿querés negociar este torneo? Y si vos sos una cadena de televisión y vos decís, bueno, va a jugar Juventus, Real Madrid y en el otro van a jugar los canteranos o lo de la primavera. O sea, entonces lo que dice FIFA es como que se adelanta, y lo que uno tiene que entender es que si la FIFA saca este comunicado es que no está tan verde el proyecto de la Superliga, y lo que dicen es, Va por llegan buen a jugar camino. eso, prohibido jugar esto. Entonces allí es donde vamos. Si nosotros bajamos esto a un nivel real, sería que hay una especie de malestar de todos esos grandes que citaste, Darío, de esos dos equipos, y dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué no armamos nosotros un torneo paralelo a la Copa Libertadores de América?
Y entonces es como digo, me diga, muchachos, si ustedes ya van a jugar ese, no van a poder jugar ni eliminatorias ni el Mundial. O la Copa América, porque es la que yo estoy organizando. Por eso, siempre un muñequeo político importante de los presidentes de las confederaciones es, porque siempre va a estar ese malestar de los grandes, porque ellos van a decir, yo tengo derecho a cobrar más, si yo soy el que lleno las canchas, yo soy el que lleno el rating. Entonces, eso que citábamos, se llegó a una especie de acuerdo, una especie de paz, que por lo menos en Europa no hay. Y en Europa también es comprensible porque, fíjense también, quiénes son los que, o de qué nacionalidad suelen ser los presidentes de las confederaciones. Pongamos, Conmebol, Paraguay, que no es grande. Sí. UEFA, ¿de qué país? UEFA es Alexander Seferin. ¿De qué país? Seferin es de Esloveno. Esloveno. O sea, no es de, no es ni, mira si era un Villar neutral. o Sí. Florentino Pérez. Sí. O sea, entonces, por eso es lo que más o menos siempre se busca también ese tema del equilibrio y que una confederación no sea muy pro de los grandes. O sea, lo mismo acá, si la APF fuese pro, hablo desde el tema de los negocios, pro Cerro Olimpia, así, y sí, tienen razón, te tengo que, y los chicos, lo digo, acá es casi al revés, son los chicos los que tienen más porque son más votos, Sí. y entran un poco, pero en este tema puntual se armó y hoy el comunicado de la FIFA tuvo una repercusión mundial. Aquí la FIFA le dice, yo mando, yo tengo el... Y es que es de esa manera, manejando las mismas confederaciones. Y firman todos. Aquí Firmó- creo que la Liga Sudamericana lo que logra como objetivo es el aumento de los premios de Copa Claro, Libertadores. claro. Entró a meter miedo para lograr ese fin. Pero ¿sabes qué también pasó, Daniel Darío? Que la Conmebol lo invitó al presidente de River. A Donofrio. No, pero Descabezó la Liga Sudamericana. Pero, a ver, pero tiene que tener argumentos, o sea, tanto para armar una Superliga o para, como vos decís, ese descabezamiento. Debe haber argumentos, o sea, porque, a ver, al fin y al cabo, todos son conscientes, casi todos suelen ser gente exitosa Sí. en su rubro, porque, a ver, recordemos que nadie es, ser presidente de un club no es un cargo profesional. Florentino Pérez no es que se hizo rico en Real Madrid, llegó rico, sabemos el imperio que tiene en el tema de las constructoras, o sea, y así puedes encontrar varios casos. Entonces, ¿por qué arrancan con el tema del malestar? Porque dicen, espera, acá estoy haciendo saco mi papel y mi lápiz y veo que el cálculo no cierra. Y después de lograr, bueno, también, porque mira que todavía no tenemos un caso de que haya tenido éxito eso que citas. Sí hay casos, pero ahí ya es una cuestión administrativa. Por ejemplo, la Premier League. Por eso se habla de que desde el 92 la Premier League no tiene una relación de dependencia con la liga inglesa. La liga inglesa se hace cargo desde la segunda división, que es el Championship, para abajo. Porque en ese momento es que, espera, nosotros tenemos que... Y cambiaron el negocio. Por eso vos tenés, en España tenés la Liga y la Real Federación Española de Fútbol. Y así tenés algunos casos, pero a nivel regional todavía no ha habido un caso donde digan los equipos grandes que se destacaron en los torneos regionales, llámese Champions, Europa League, Libertadores, Sudamericana, después entre ellos armen un grupo para desbancar, porque es 1+1. Si vos vas a armar una Superliga, vos no vas a seguir en la... Y por eso allí es donde va el tema de la afiliación, el tema de quién organiza. Por eso te diga que acá, ¿por qué creen que la FIFA tanto ahora quiere meterle esfuerzo al tema del Mundial de Clubes? Si FIFA no tiene ninguna organización de clubes. FIFA es A nivel de naciones, selecciones. Asociaciones. selecciones. Se Sí. pusieron a pensar en eso, ¿no? Sí, O sea, claro. es como que vos decís, y ahora quieren... Mira que antes de la pandemia, ¿se acuerdan que no iba a haber que el campeón de la Sudamericana, Libertadores, iba a ser y los clubes, ahí los clubes que esperaban un poco. Pero eso se parece mucho a un mundial de clubes. Pero ¿por qué si vos sos FIFA? Si vos no tenés Vos competencia. no tenés competencia. Y se acuerdan en ese momento, cuando por ejemplo había una especie
acercamiento entre UEFA y Conmebol y un distanciamiento con FIFA. ¿De qué se habló? De que se reflote lo de la Intercontinental. Porque uno decía, espera, ¿por qué ese Intercontinental si está el Mundial de Club? Y ahí la vio que esperaban un poco, ¿por qué vos querés jugar Intercontinental si...? Entonces todo es, espera, vos me querés arruinar, entre comillas, para no decir otra palabra más fuerte del torneo que yo tengo. Y en esa terminamos. Y la FIFA llegó a reconocer a los campeones del mundo, Claro. como campeones del mundo, a los que ganaron la Copa Intercontinental, que era un torneo así mano a mano en Sudamérica. Claro. Y en ese periodo Europa. que quisieron reavivar la Intercontinental, habían armado el campeón de la Sudamericana y de la Europa League, que se jugó, creo, 2 ediciones, un torneo que no es muy reconocido y que se disputó en nuestro continente. Pero, o sea, el tema, vos podés terminar con el tema de, al final es todo plata. Sí. Claro, pero ¿qué es lo que se podría utilizar como parte de negociación en la mesa de negociación? ¿Sabe? El cimiento de la validez de estos torneos. ¿Sabes que yo quiero creer, Daniel, que la FIFA quiere encabezar ese torneo que ellos están organizando? Claro, esa es la parte que se le puede cuestionar. Pero lo que pasa es que también la FIFA no es que lo hace porque es una entidad de beneficencia, sino que es un efecto dominó. Es decir, si yo tengo una Superliga, por eso al final vamos al tema del atractivo de un producto. Porque vos podés decir, pero ¿y por qué la FIFA está tan preocupada? No debería ser, por ejemplo, UEFA y Conmebol los que se preocupen si esos torneos que les digo podría, entre comillas, atentar contra la Champions o la Libertadores. ¿Por qué la FIFA? Porque si eso se vuelve tan atractivo, ¿quién te asegura que el día de mañana ellos no digan? ¿Por qué no hacemos también a nivel de selección? Si ellos pudieron salirse, entre comillas, como clubes de sus confederaciones, ¿por qué como concepto de nación no podría salir de FIFA? Punto 1. Punto 2 es, ¿quién te garantiza que, por ejemplo, ante un hipotético caso de una consolidación de una Superliga Europea, que a ellos se les ocurra, ¿sabes qué? Vamos a hacer una edición especial en pleno mundial. ¿Cómo haces vos? O sea, Cristiano Ronaldo, jugador de la Juventus, y te dicen, te vamos a pagar un bonus impresionante que Portugal no te puede pagar. Sí. O sea, esto es mirar un poco a largo plazo. Por eso te hablo del tema de los cimientos, porque este tema de los grandes europeos que se están molestos, esto es, parafraseando a Gerardo Peluso, casi tan viejo como el agujero del mate. Pero hasta ahora siempre se utilizaba como el saque. Yo quiero más plata, entonces, ¿qué es lo que hacen todos, por ejemplo, todos los clubes grandes con el tema de las negociaciones con la televisión? ¿Cuándo llega? Los presidentes de Cerro Olimpia, Boca River. Siempre, si hay un punto donde los grandes están así, pero bien pegados, suele ser con el tema de la distribución. Pero acá es como que, esta es la primera vez que el proyecto de una liga paralela no es meramente un jaque para negociar, sino que mira que está armando. Y hoy en día, con tanto dinero de tantos mercados exóticos, no es raro. Acuérdense que hace un par de años la propia comisión ejecutiva o el comité ejecutivo de la FIFA le rechazó a Infantino porque no era muy claro. Porque Infantino llega a la reunión y dice, señores, yo ahora tengo 50.000 millones de dólares. ¿De dónde era esa plata? Y no supo decirle de dónde era la plata. Que es muy probable que era del mercado asiático. Y le decían, pero ¿y qué implica esa plata? Y tenemos que estar organizando algunos torneos. No, vamos a bloquear porque vos no vas a estar aceptando un dinero sin saber su origen y su propósito. Bueno, acá capaz hay gente que, ¿verdad? Pero yo te digo, por lo menos Claro, porque nivel de... Entonces, o sea, hay mucho en juego. Y eso después puedes conectar con lo que hoy significa el producto del fútbol o el deporte. En un mundo de streaming, en un mundo donde ¿quién se entera de las noticias mirando un noticiero a la noche? No. A la sumo ahí vos estás al certificando. instante. O sea, hoy tenemos... Entonces, ¿cuál es el único producto que todavía está viviendo o sobreviviendo para captar la atención del consumidor?
de que te sientas a las 20:15, a las 20:30, a las 21:30 o a las 15, fútbol, deporte. Por eso hoy en día, o sea, es fantástico el fenómeno en sí. Les cuento, ahora se está jugando los fines de semana el fútbol americano, ¿verdad? Porque ahora van a venir con el tema del Super Bowl y todo esto. La vez pasada, y porque es una cuestión de derechos, aunque todavía es muy chiquito tu crío, si yo te digo Johnny Nickelodeon, Sí. ubicás el Sí, canal por de niños, supuesto. ¿verdad? Sí, sí, Bueno, sí. o sea, ese canal hace un par de semanas transmitió por primera vez un partido de fútbol americano. Ah, mira. Sí, porque bueno, forma parte del holding CBS que tiene. Entonces el partido iba por el canal normal e iba por Nickelodeon. Y en el Nickelodeon pusieron, por ejemplo, a un comentarista que era el que entendía, y como relator estaba una chica de 15 años que nunca había visto un partido de fútbol americano. Y cuando había un touchdown, o lo que para nosotros sería un gol, había efectos especiales de que tiraban así tipo slime y eso. ¿Por qué hacen eso? Quieren enganchar al público infantil mirando. O sea, hay muchas cuestiones que van más allá del tema de no, pero quiero acá más plata. Es un poco, y uno supone que todos los asesores de estos grandes equipos europeos habrán visto, y por eso hoy la FIFA salió con todo. O sea, uno recuerda que nunca la FIFA había sacado un comunicado de este tipo. La última vez que yo recuerdo es con el tema de fútbol de salón y futsal FIFA. Y nosotros de este lado siempre con la intención, porque hablaban el propio Florentino Pérez, el expresidente del Barcelona, el Bartomeu, siempre de la intención de la Superliga. Y me quedo con esa frase que mencionaba: si la FIFA saca un comunicado es porque no se quedan solamente en las palabras, sino que claro, habrá o ya hay alguna acción. Y después está, Dani, el efecto rebote. Si Europa tiene un éxito, Claro. nosotros aquí que reproducimos todo en cuanto al fútbol europeo, lo podemos hacer nosotros, lo hace CONCACAF, lo hacen en Asia, en África, y va a ser una problemática para la FIFA. Entonces, corta de raíz, corta de lo sano, y tiene el apoyo de las confederaciones. Claro, yo creo, acá lo importante de ahí es el tema del apoyo de las confederaciones. Porque repito, yo creo que esto iba a tener también un trasfondo mucho más denso si es que era un comunicado solamente de la FIFA, aunque vos digas, pero al ser FIFA, vos querés subentender que las 6 confederaciones están. Sí, pero también yo puedo decir, UEFA es Europa, perfecto, y Europa son cada país del viejo continente, y cada país está conformado por su asociación, que está otra vez conformado por los clubes, pero son los clubes que, entonces, por eso lo que colocan el tema de, si vos no, y mucho menos mundial. Por eso me parece que fue la noticia del día, y creo que con esta explicación hemos dado por un pantallazo de cómo venía la mano, y lo que voy a decir, claro, si era solamente exclusiva o una primicia de un medio, llamarle Marca, Guardian, Gaceta de los Sports, o algún medio de Deutsche Welle, no iban a hacer nada. O sea, es muy probable que habrán visto tipo un borrador donde hasta tenían el patrocinio de algún canal, de algún streaming. Hay que decir, a ver, acá por ejemplo, Netflix dijo que todavía no está interesado. Por ahora. Por ahora. Amazon transmite Premier, transmite fútbol americano. YouTube transmite las finales de la NBA, era de YouTube. O sea, entonces se entra un poco en ese. Facebook transmite Libertadores de la Conmebol. El salto cualitativo que se dio con el tema del ingreso es gracias a Facebook. Pues Facebook metió una plata que ni siquiera de Conmebol. Digo, espera, ¿esto van a pagar? A propósito de eso, Daniel, Facebook actualmente, ¿qué beneficio tiene sobre esta Copa Libertadores? Porque yo no conozco, a no ser que no tengas en tu casa televisor o se te queme tu televisor, no te vas a sentar a mirar vía Facebook un partido. ¿Dónde está el beneficio? Daniel, me contestás después de la pausa, porque Martín Ariel me dice 12:30, hay que hacer la pausa. Claro, no solo de pausa info vive el hombre, mi querido Daniel. La
Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz, disfruta y compartí el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Viví todos los partidos de la Copa de Primera como si estuvieses a cancha. Contrata tu plan de TV de 705.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Atención Samber y Encarnación, ahora podés suscribirte a ABC con 50% de descuento y registrarte con 2 direcciones para que el diario llegue a tu casa de verano los fines de semana y de lunes a viernes en tu oficina. Aprovecha esta mega promo veraniega y suscríbete a ABC. Escribí al WhatsApp 0976-953-182 o llama al 021-415-1515. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. 12:14. Doctor Dítore, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, doctor, aquí con Darío Martín Ibarra, con Daniel Chun, con Fabio Martín. Le saluda Johnny González. Estamos haciendo el aguante para el equipo titular, doctor, que de hecho ya tenemos un titular aquí, pero van a ir sumándose de a poco. Doctor, ¿cómo está viendo la pretemporada del Guma? El primer partido será el próximo 7 ante Olimpia. Ya hablo del Pudete, doctor. Sí, tenés razón. Estamos bien, estamos trabajando, se estaban cumpliendo un cronograma de actividades que el cuerpo técnico había delineado y se está cumpliendo a rajatabla todo lo que lo que se había programado. Creo que vamos a llegar bien y veremos de entrada. Tenemos un partido clásico, uno difícil, pero está bien, mejor así vamos a ir calibrando ya el equipo a ver cómo está funcionando. Doctor, el grupo de contratados, en este caso contrataciones, ¿ya se queda así o podría llegar a alguien más? Podría llegar alguien más todavía, ¿verdad? Pero básicamente te diría que está cerrado en el sentido de que ya tenemos un equipo básico estable, pero siempre queda la ventana abierta mientras esté abierto el libro de pase, ¿verdad? Seguimos mirando, nos siguen ofreciendo jugadores, nos siguen... y bueno, es toda una cuestión de estar mirando, analizando con el cuerpo técnico, ver si de repente le puede ser de utilidad, si de repente también se adecua a las condiciones económicas del club, ¿verdad? Todo eso se maneja y yo no te puedo decir que esté absolutamente cerrado, pero ya prácticamente la estructura central ya se hizo. Doctor, en ese puede que llegue alguien más. ¿Existe una posición puntual que ha solicitado el entrenador? Un ejemplo, un central. Se fueron Horno, Da Silva y queda ese sitio que debe ser ocupado para un año, tendrá mucha exigencia. Sí, justamente tocaste el punto donde necesitaríamos todavía reforzar, si es que lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero así como se fueron esos jugadores que citaste, también vino Chico Báez, volvió Canales, o sea que tenemos jugadores como tuvimos 2 chicos de las inferiores, más Cardoso ya estaba, y Viera, o sea, no es que digamos que estamos buscando con urgencia en ese puesto. Ahora sí, estamos mirando, si de repente se dan las condiciones, como te digo, se adecua a la situación o a las posibilidades económicas del club, bueno, ahí lo empezaríamos a hablar. Doctor, el tema de Saúl Salcedo, en la Argentina están hablando colegas que en este caso aceptaría la comisión directiva de Huracán la propuesta del Olimpia, que también una muy buena propuesta de Libertad, pero que el jugador y el club Huracán aceptaría la propuesta del Olimpia, doctor. ¿Qué pasó por allí? No tengo idea qué es lo que van a hacer ellos, ¿verdad? Nosotros hicimos una propuesta y quedó ahí. Inclusive dicen que la propuesta de Libertad fue mejor que la de Olimpia. Sí, así es, pero por lo visto está con mucha plata Huracán y no necesita. Y puede ser en el porcentaje que va a adquirir Libertad y que Olimpia
pidió comprar, por allí puede haber la diferencia. No sé, yo no quería hablar de ese tema porque te digo, la pelota está en cancha de ellos son los que tienen que decir. Nosotros, es como cuando vos te vas a comprar algo y decís, mira, hasta acá puedo pagar, esto es lo que te puedo pagar de esta forma, y bueno, si vos querés vender a ese precio, lo vendés, y si querés vender más barato, vendés. No sé, esa es una cuestión de cada persona, ¿verdad? En este caso de cada club. Pero ahí quedó, nosotros tampoco vamos a estar presionando, la ¿no? vuelta, claro, ya somos gente grande, somos gente seria, siempre nos hemos caracterizado por cumplir nuestras obligaciones y bueno, está ahí, si quieren bien y si no, veremos otra cosa. Doctor, ¿lo de Ramón Martínez ya está o cómo está el caso? Lo de Martínez ya está, se estaba haciendo la parte médica ayer, lo que nos falta, solamente lo que falta es la remisión del pase por parte del Mineiro. ¿Por cuánto tiempo es el acuerdo con el jugador? El acuerdo es a préstamo por 1 año con opción a compra. Ahí, por ejemplo, fue un pedido expreso de Garnero que lo tuvo en Guaraní, ¿eh? Sí, o sea, era un jugador que él lo conocía, que él lo manejaba bien, y bueno, y empezamos a hablar, lo viste, de repente siempre se complica un poco, después se van abriendo las puertas, y bueno, se dio. Y estamos en eso. Jorge Moreira también está encarpetado. No, de ninguna manera. No sé de dónde salió eso. Perfecto. No sé de dónde salió. Si vamos a una cuestión de metas, más allá de que siempre lo ideal es ambas cosas, en estos momentos, ¿qué es más importante? ¿El título de la apertura, que tiene además esas particularidades, después de mucho tiempo son 18 fechas en comparación a las 22, o entrar a la fase de grupo de la Libertadores? No te puedo decir que tiene prioridad, porque las dos vamos a pelear las dos cosas. Las dos cosas vamos a pelear. Por eso que estamos viendo la posibilidad de armar un buen equipo, un equipo fuerte, con alternativas, con un equipo que tenga un equipo largo, ¿verdad? Donde tengamos suplentes, porque sabemos que en la medida que se vayan desarrollando las fechas se corren con los problemas de lesiones, de suspensiones, de tarjetas, bueno, entonces hay que tener el que entra tiene que estar en las mismas condiciones que el titular, ¿verdad? Entonces eso cuesta un poquito y eso es lo que queremos armar, ¿verdad? Un equipo que sea bien estable, que nos pueda dar competitividad en ambos campeonatos. Doctor, ¿llegaste a asistir en alguna de las sesiones de entrenamiento del plantel actual? Sí, estamos permanentemente en contacto, no hay problema. ¿Ves algo distinto en comparación a otras etapas, a otros ciclos del año anterior? No, cada entrenador, cada cuerpo técnico tiene su sistema, su forma. Si bien no difieren mucho uno de otro, tienen sus particularidades que cada uno las maneja de acuerdo a su experiencia. Presidente, hablando de etapas, ¿cómo ha terminado o cómo ha quedado la relación con los Díaz, principalmente con Emiliano? Mira, yo la última vez que hablé con él fue cuando ellos vinieron a poner, cuando llegamos de Venezuela, de ese partido con Venezuela, sí. Y llegamos a, ellos pidieron una reunión donde ellos pusieron a disposición su cargo, que no querían, o sea, que no les salían los resultados, que no estaban bien y que ponían a disposición su cargo. Y nosotros aceptamos. Esa fue la última vez que yo conversé con ellos, con Ramón y con Emiliano, y la última vez que lo he visto. O sea que no sé, ahí salimos bien, sin problema. Pero yo no hablé más con ellos. ¿Alcanzó a leer aquel posteo de Emiliano cuando terminaba el 2020? ¿El posteo Sí, en Instagram? Me mostraron. Sí. ¿Sintió algo? ¿Le pareció una falta total de respeto? No, yo no voy a entrar en eso. Cada uno es dueño de hacer y de decir lo que cree conveniente, ¿verdad? Un día somos gente grande. Son ustedes los que tienen que analizar si es que no le dimos todo lo que pidieron, ¿verdad? Yo creo que la medida... Es que justamente por eso, presidente, Libertad le ha dado tanta comodidad
hasta considero que le aguantó mucho tiempo, Sí, demasiado. porque venía de fracaso en fracaso, de resultados malos en resultados malos, y despedirse de esa manera, no nombrarlo a libertad, decir que se arrancó el 2020 con una mala decisión, después que volvieron a sentir el cosquilleo de dirigir a un equipo grande del continente como el Botafogo, que estaba peleando por permanecer en la primera división del fútbol brasileño. ¿Qué pasó? ¿Qué tuvo que pasar para que se termine tan mal la relación, si es que hubo una mala relación? No, te repito que nunca hubo una mala relación. Nunca. Yo viajé con ellos en los partidos que jugamos afuera. Siempre hemos tenido una relación muy cordial, no hay ningún problema. Ahora, ¿por qué? No sé, yo creo que es una cuestión que tienen que preguntarle más a ellos que a nosotros. No es mi estilo, no es mi forma de hacer las cosas, pero realmente no tengo una respuesta para tu pregunta. Doctor, Vélez preguntó por Adrián Martínez. No, que yo sepa no. No consultó. Por lo menos de club a club, ¿verdad? Ahora, puede ser que haya contactado con el jugador, viste que muchas veces se hace eso, o muchas veces con su representante, o su aporte, sé yo. Pero no hubo absolutamente nada. ¿Y el jugador no comentó absolutamente nada? No, que yo sepa no. ¿Y sería de mal gusto recibir, por ejemplo, que un técnico le llame a tu jugador, doctor? Un técnico, Sí. no sé. Es cuestión de cada uno. Yo no haría, pero es una cuestión personal, ¿verdad? Cada uno, como te digo, somos gente grande y cada uno es dueño de hacer lo que cree que es conveniente. Con respecto a salidas, presidente, Abecasis y Milesi no continúan en libertad, ¿no? Estamos viendo le estamos buscando a un club, ¿verdad? Para ver si pueden continuar su carrera en otros clubes, si no se quedarán acá y el club va a cumplir administrativamente lo que tiene que hacer, ¿verdad? Pero no están en los planes del cuerpo técnico. Entonces yo creo que lo mejor es que se busque otro club y donde ellos puedan tener continuidad en el juego, ¿verdad? Que es lo que creo que un jugador necesita, ¿verdad? Abecasis, Argentina, Racing o Godoy Cruz. El que estábamos viendo es Godoy Cruz. Godoy Cruz. Retornaría entonces a Godoy Cruz. Retornaría. ¿Y el caso de Piris y Cardoso, cómo está, doctor? Cardoso se reintegra a las prácticas y Piris también estamos viendo la forma de ubicarlo en algún club, o si no se reintegrará a las prácticas. Perfecto. Se sumará. Antes de terminar, presidente, si es que en algún momento estuvo al tanto, supo de lo que se hablaba entre los presidentes de clubes, ¿recuerda aquella Liga Sudamericana que se había creado en el 2016? Sí, claro que sí, yo estuve también ahí. ¿Qué pasó de la Liga Sudamericana? Nada, ¿Terminó? terminó ahí, creo que hubo una reunión. Hubo una reunión y después desapareció la Conmebol y Sí. llevó a algunos protagonistas. Una reunión de Montevideo y creo que acá de Paraguay se fue un delegado, creo que fue de la Olimpia, pues nosotros no nos fuimos, le dimos la potestad de que el poder para que nos represente, pero más de eso no, creo que 2 o 3 clubes le dieron eso, pero creo que fue esa sola reunión la que se hizo, después nunca más se continuó con eso. Doctor, como miembro del Consejo Ejecutivo, Guaraní pidió remoción total de miembros del tribunal. ¿Ese pedido ya llegó o van a estudiar o usted, como es presidente de Libertad, no quiere opinar sobre el caso? No, yo no, como al comité ejecutivo no llegó, todavía no se trató, por lo menos no hemos tenido una reunión este año, pero no hemos tratado ese tema, ¿verdad? Creo que no había llegado todavía la nota o no recuerdo, pero de que no se trató, no se trató. No se trató. ¿Y cuál es su opinión, doctor? Ahora sí, ya como miembro del Consejo Ejecutivo. Y no sé, porque no sé el contenido de la no sé cuál es el fundamento hay que ver que el Tribunal de Justicia es un órgano independiente de la APF, de manera que ellos tienen su forma de ver, nosotros no tenemos potestad ahí de echar,
O sea que yo no sé realmente en qué se basaron para hacer su pedido. Su pedido, ¿verdad? Exacto. Tampoco sé cuál es el pedido que hace Guaraní, porque es una respuesta a lo que ya le dice el Tribunal de Justicia, ¿verdad? O sea que mal podría yo dar una opinión ahora porque realmente no, lo poco que sé es lo que he visto en la prensa nada más. Perfecto. Doctor, por último, ¿pudo participar de la cena que tuvo el presidente honorario con Daniel Garnero? ¿O fue Sí. un mano a mano allí con...? No, yo estuve ahí. Ah, estuvo ahí. Sí, Una estuve. cena amena. Sí, muy cordial en la casa del presidente, estuvimos ahí y sí, realmente pasamos muy bien. ¿Qué pidió el presidente honorario, doctor? No pidió nada, pidió otro plato porque estaba muy buena la comida. Comió mucho. Comió bien, te puedo decir que comió bien, eso es lo importante. Perfecto. Doctor, muy amable por su tiempo, feliz 2021, éxito para el GUMA, para usted como mandatario de Libertad. Muchísimas gracias y siempre a disposición de usted. El doctor Rubén Ditore, presidente de Libertad. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos, estándar, VIP y superior, que garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 2887.000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. En mi tienda Visión.com encontrás lo que buscas y miles de productos más desde la comodidad de tu casa. Podés abonar con todas las tarjetas de crédito y prepagas del mercado. Y con la tarjeta de crédito Mastercard de Visión Banco tenés todos los jueves de enero 30% de ahorro y hasta 12 cuotas sin intereses. Para más información llamanos o escribinos al WhatsApp 414-3000. En Visión Banco vos estás primero. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, ¿querés que estés seguro y que una compañía te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva? Atalaya S.A. de Seguros Generales, empresa seria y solvente, ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py o en Independencia Nacional número 565 Casi Cerro Corá o al 021-492-811. Con el Beer Cooler Midea, disfruta de tu cerveza bien fría, sin congelarlas, hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea, número 1 en el mundo. Encontra el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Brighton Sociedad Anónima. Casa Marco, para su cristal templado Templex, 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Contrata ya tu servicio de Claro TV. ¿Sabías que con el plan Full HD de Claro TV tenés incluido sin costo adicional HBO Go? Disfrutar lo mejor del cine y de las series más premiadas desde la comodidad de tu casa. Y si todavía no tenés Claro TV, entra a claro.com.py o llama al 021-417-8000 y contrata el plan Full HD ya. Con Claro TV y HBO Go tenés el entretenimiento asegurado. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. 12:32. Vamos a escuchar lo que decía ayer Diego Cerrati. Caso Morel, Jorge Morel de Guaraní, Fernández Cedrés y ahora también de Sergio Vareiro, Daniel Chunque. A esta altura hay que decir, no está confirmado en Cerro, el delantero. Pero por lo que dijo Cerrati. Por lo que dijo Cerrati y por digo que en el ranking de delanteros en Cerro viene Vareiro después de Boselli. Claro, por experiencia, por cantidad de partidos, claro. por goles.
Más por el tema de la bagaje, Sí. ¿no? De ser más jugador de primera, porque tanto Morales como Ronaldo y Ovelar son jugadores que todavía no se han consolidado, ¿no? Tuvieron apariciones importantes, o sea, como que cada uno va a poder recordar el gol de Fernandito en el Clásico ya hace 3 años, el doblete de Ronaldo contra General Díaz, lo de Morales en el Clásico del torneo Clausura, pero todavía no se han consolidado. Y después lo de Cerrati, entonces, ya dependiendo de lo que vos preguntabas. Exacto, Eso sí, es la Facebook. Pero vos estás chapado a la antigua, por eso de Johnny. Es que yo no... primero No, mi internet muy, pero muy... muy básico, no... lo escuchamos a Diego Cerrati, representante de futbolistas. El caso de Jorge Morel. Él va a jugar el campeonato con Guaraní, eso está confirmado, o podría salir, y también el caso de Fernández Cedrés, se habló mucho, su ida a Cerro, su continuidad en Guaraní. ¿Cómo está la situación de estos dos futbolistas, Diego? Y por ahora Jorge Morel está, al igual que Rodrigo, están entrenando, haciendo la pretemporada con Guaraní. Lo de Morel estamos viendo a ver las opciones que tenemos. Él, en su momento había volado, él ya quería también una oportunidad afuera, y estamos viendo, estamos trabajando en eso. Lo de Rodrigo también estamos viendo, pero tampoco es quitar todos los jugadores por quitar también. Hay que analizar bien y ver si es algo muy bueno para los chicos que se vayan y para el club, no solamente que sean que ir por ir. Entonces no son decisiones fáciles, y estamos trabajando en eso sin apuro y sabiendo también que están en un club que están muy cómodos. ¿Y qué se analiza, Diego, para aceptar la propuesta sobre estos futbolistas? ¿Mercado, dinero? Claro, obviamente que le convenga a ellos y a su familia. Claro. Sí. ¿Y en qué momento sí, Gerardo? ¿Se manejan varios mercados o solamente dos alternativas, Diego? No, varios mercados. Y se está estudiando, ¿verdad? Más realmente, más lo de Jorge, que en su momento ya lo había manifestado su ganas de cambiar de aire y bueno, hace rato le está teniendo ya posibilidades y bueno, que estamos viendo el caso de él por eso, ¿verdad? El caso de Fernández Cedrés, ¿tiene cláusula de salida, Diego? Sí, tiene cláusula. O sea que el equipo, ya sea nacional o extranjero, si viene con el dinero que dice la cláusula, sale. Así mismo, pero la idea es que él vaya al exterior, y bueno, así que seguramente si él hace una buena copa, repite la buena copa que hizo y la actuación que Rodrigo, que llegó, pues la realidad que él llegó como no se le conocía mucho y nosotros ya sabíamos lo que él podía dar, y él demostró aquí que la capacidad y el nivel que tiene, y la verdad que él también se encariñó mucho con lo que es la institución, y está muy contento. Y bueno, y si viene algo bueno, ahí se va a analizar seguramente. Bueno, por último, Diego, antes que nada, felicidades creo que fue ayer tu cumpleaños. Te felicitaron varios de tus jugadores. Me sorprendió también la forma que se dirigían hacia vos. O sea, hay un buen trato con ellos, principalmente ese quería, entre comillas. Pero quería consultarte el tema de Sergio Vareiro. ¿Cómo está el tema de Sergio Vareiro, Diego? Y lo de Sergio es un tema que ahora se está hablando con la gente de Necaxa y Cerro, y yo creo que hay buen diálogo, y ojalá que se pueda cerrar y que él continúe, la idea que él continúe un año más en Cerro. Redes y, por último esto, Diego, Redes y Cecilio, ¿ya están para los Estados Unidos? Sí, estamos viajando el diario. Perfecto. Diego. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894.
¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados de áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, más de 6 quinchos, seguridad las 24 horas y una ubicación privilegiada. Además, la financiación es propia y en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Visítanos en redes como Boulevard Plaza Pinedo. También podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de IDESA. Máximo respaldo a su inversión. Tu Taiga te sale con tanque lleno. Sí, es así. Adquiriendo tu moto Taiga en todo el mes de enero te viene con tanque lleno. Disfruta de los modelos de Taiga, la moto más resistente y la única con 15.000 kilómetros de garantía. Acércate a Inverfin o llama al 021-288-3000. También nos encontrás en www.inverfin.com.py. Taiga te lleva a donde querés llegar. Nueva generación de equipos de frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos, bicicoolers y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Ah, y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed, Speed con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. 12:39, 29 segundos en todo el país. Diego Cerrati, aquí me indica nuestro productor que se acopla el lunes. Sergio Vareiro tenía préstamo hasta diciembre. Ahora está negociando y la última parte ya de esa negociación entre Cerro y su club es el Necaxa, para quedarse con el jugador un año más. Y también Juan Patiño, futbolista de Cerro, firmó por 3 años y Cerro compra el 50% del pase. 3 años de contrato para Juan Patiño y 50% del pase del zaguero centro de la cantera de Guaraní, que jugó por Olimpia, que jugó por Racing y ahora va a continuar 3 años en Cerro Porteño. Así que buena información para el hincha de Cerro. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años. Creer para crecer. Compra ya tu Más Tarjeta, disponible en todos los locales de Villa Express, con los quinieleros, en los supermercados Stock y Super 6 del área central. No te olvides de recargar tu tarjeta. En la app Más Tarjeta Billetaje encontrás todos los puntos de venta y recarga. Recordá que tus tarjetas Más te esperan en Super 6, Stock, Vigis y Quinieleros de Asunción y Central. Para más info, seguinos en Facebook, Instagram y Twitter como Más Tarjeta PY. Sumate, somos más. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Hay un Split que no viene del futuro, pero parece. Es el Tokyo Extense, que tiene un poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos. Su función iClean elimina restos de agua del evaporador, dando un aire más limpio, y la función iFill ajusta la temperatura ambiente a la zona cercana al control. Frío en menos tiempo, aire más limpio y mayor control del confort. Split Tokyo Extense, el aire superior, con el pacto de confianza NGO. Doctor, ¿lo de Ramón Martínez ya está o cómo está el caso? Lo de Martínez ya está. Se estaba haciendo la parte médica ayer. Lo que nos falta, solamente lo que falta es la remisión del pase por parte del Mineiro. ¿Por cuánto tiempo es el acuerdo con el jugador? El acuerdo es a préstamo por 1 año con opción a compra. Ahí, por ejemplo, fue un pedido expreso de Garnero que lo tuvo en Guaraní. Sí, o sea, era un jugador que él lo conocía, que él lo manejaba bien, y bueno, y empezamos a hablar, lo viste, de repente siempre se complica un poco, después se van abriendo las puertas, y bueno, se dio.
En estas épocas que estás buscando juguetes, inflables, bazar y todo lo mejor para regalar, te esperamos en Nova Mayorista, sobre la avenida Eusebio Ayala 2895, casi Santa Cruz de la Sierra, de lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 7 a 16 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escríbenos al WhatsApp 0986-532-094. Toda la variedad en artículos de librería, escolar, oficina, juguetería, inflables, bazar y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Nova Mayorista. ¿Ya tenés tu propia guampa? Llévala a todos lados. El verano Indega te invita a compartir de las hierbas Cuña Guapa, Pantano Limón, Menta y Boldo y Compuesta. En este verano, que lo único importante sea disfrutar de un delicioso tereré y cuidarnos entre todos. Hierba Mate Indega, el sabor que dura más. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner ligeramente picantes y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Pensando siempre en tu tiempo y comodidad, Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados congelados. Albóndigas, arrollados, brochetas de corazoncito, brochetas de media ala, filetes de pechuga, muslitos de ala, muslos sin piel y patitas. Pechugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. 12:48, aquí me dice un oyente... y tienes razón. ¿Qué pasa? Y me dice, no te haga, me dice, que en México, el Facebook de la Libertadores saca muchos dólares por los servicios de publicidad. Pero espera, vamos a consultarle a alguien que sabe, que maneja ¿Quién es el tema. No, un oyente me... No, ¿quién es el que sabe del No, y usted, mi querido Daniel Jun. Yo soy apenas un humilde servidor que... ¿Quién viene a Cerro de Racing? No, es Juan Patiño. Informaba a Wilson que ya firmó 3 años y compra del 50% del pase. ¿Qué pasó con Mateus? No llegó hoy, pero ya está cerrado el caso. Está para venir a Cerro Porteño, Daniel. Permitime, Daniel Chun, 12:45. Don Celso Cáceres, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarle. Igualmente, presidente del Sportivo Luqueño. Don Celso, hablábamos con don Juan Moreira. Él dice que, en este caso síndico del Sportivo Luqueño, que va a ir a la justicia para pedir una asamblea para el Sportivo Luqueño, presidente. Y está bien, me parece que cualquier ciudadano tiene la libertad de decidir qué va a hacer, si hace algo judicial, si hace algo amistoso, si va a hablar. Todo el mundo somos libres de tomar las mejores decisiones que creemos que tomamos, ¿verdad? Y él también diría que si usted hace que tiene muchos seguidores, que tiene mucha gente en Luque, que se prende otra vez como candidato y que si tiene mucha gente va a ganar la asamblea, dice don Juan Moreira. No, puedo decir muchas cosas, ¿verdad? A mí, te soy sincero y sin querer menospreciar a nadie, y no me interesa absolutamente nada de lo que dice él, ¿verdad? Porque es una persona que pasó a ser para mí una mala persona, porque yo he confiado en él, por eso le he puesto a mi equipo para trabajar por nuestra institución, ¿verdad? Le di un cargo muy importante y al final se fue a aliarse con gente que lo único que hicieron es tirotear todo este periodo que nosotros estamos en contra de la institución, en contra de la dirigencia, creando inestabilidad del club, ¿verdad? Mientras que nosotros lo que necesitábamos era imperiosamente mantenernos unidos los luqueños para sacar adelante el club, ¿verdad? Pero indudablemente hay muchos intereses que siguen todavía algunos molestando o doliendo, y él sigue también respondiendo a ese tipo de gente, ¿verdad? Del cual él también es parte. Entonces a mí me rebala lo que él pueda decir, puede ir a la justicia, puede hacer todo lo que quiera. De hecho que yo hace ya 1 año y medio que estoy peleando también los tribunales electorales y también la fiscalía por denuncias que se han hecho en contra de
directivas de periodos anteriores que yo como presidente hoy estoy asumiendo, ¿verdad? Entonces me regala lo que él pueda hacer, lo que pueda decir. Lo único que te puedo decir que es un mentiroso, ¿verdad? Mentiroso porque, presidente, no cuenta del todo a la prensa de lo que pasa. Y cambia la verdadera situación. Nosotros le hemos cursado una nota hace unos días atrás, ¿verdad? Para que él venga a hacer su trabajo de síndico, para que sea persona en la institución y pueda verificar las documentaciones que tenemos, ¿verdad? Y pueda ver todo lo que ha ingresado, todo lo que ha egresado, todos los gastos, los contratos, todo. Se le invitó para que él venga a ver el balance, todo, y que posterior a eso él pueda sacar su dictamen, ¿verdad? Su parecer, si está de acuerdo, si está mal, si no, pero que cumpla con su trabajo. Él como síndico tiene que decir, está bien, está mal, no me gusta, o lo que sea, pero tiene que emitir un juicio. Nosotros a eso le invitamos y él se negó, ¿verdad? O sea, y tengo acá en el WhatsApp el mensaje que le envié, aparte de la nota que se negó a recibir. Yo le envié por WhatsApp a su número, también le enviamos a su correo privado, haciéndole esa invitación para que sea persona del club a hacer su trabajo, ¿verdad? Sin embargo, él me responde que él no puede venir, tenemos que resolver primero la cefalía del club y después pensar en una asamblea informativa, me dice. Pero no obstante, me pidió que yo le envíe todas las documentaciones del club en su domicilio para que él pueda analizarlo. Entonces, me parece un gran desubicado, ¿verdad? Donde no respeta absolutamente a la institución. Nosotros, le guste o no le guste, nosotros somos formalmente constituidos como autoridad del club, somos reconocidos en la materia de fútbol nacional e internacional como autoridad del club, ¿verdad? Y él quiere denostarnos con su actitud, ¿verdad? Entonces, para mí es una persona totalmente mentirosa en ese sentido, porque presentó ayer una nota diciendo que él se enteró de que la asamblea se haría, se enteró por la prensa de que se haría una asamblea. Nosotros cumplimos lo que dice el estatuto. Dentro del mes de enero estamos obligados a hacer una asamblea informativa, publicar en un periódico de la capital, y es lo que hicimos, ¿verdad? Entonces yo no sé qué es lo que él espera que se haga. Indudablemente quiere embarrar la cancha, como se dice, y seguir manteniendo en nuestra ciudad, en nuestro club, en el ambiente, esta situación de discordia, esta situación de desunión, que no ayuda absolutamente al club. Al contrario, está permanentemente causando ronchas, causando heridas, y no podemos avanzar. Así en esta situación también ya estuvimos el año pasado, y evidentemente que este año van a seguir con la misma política, y al final el que va a ser perjudicado acá es el Club Deportivo Luqueño y no Celso Cáceres. Yo voy a responder a todo lo que me preguntan en la asamblea. Para eso está la asamblea, donde yo voy a presentar mi rendición de cuentas y pueden preguntar todo lo que quieran. Presidente, según el CICO, 18 miembros, 14 renunciaron, solamente 4 están actualmente en sus respectivos cargos. ¿Qué hará el presidente para llenar esos cupos vacantes, presidente? Bueno, esa es otra de las mentiras, ¿verdad? Primero, está bien, denunciaron, pero son 4, somos 5, ¿verdad? Y de cualquier manera, aunque seamos 2 o 3, tenemos la firma autorizada correspondiente para que el club funcione. Tenemos secretario, tenemos tesorero, ¿verdad? Por otro lado, él sabe muy bien que esas renuncias que se produjeron el año pasado fueron provocados por un grupo de gente interesado en seguir tomando el club, seguir teniendo una hegemonía en el club y queriendo a su estilo siempre avasallar a la gente que ama el club, a la gente que quiere trabajar por el club. En este caso un grupo que nos quedamos nosotros a seguir resistiendo a todos esos embates que nos han instalado, y bien
yendo a lo que es la renovación a ver, ¿cómo te voy a decir? El rellenar los cargos vacantes, ¿verdad? Nosotros hicimos un proceso de un llamado a elecciones para llenar los cargos y ellos, sin embargo, eso judicializaron y hicieron una asamblea popular, ¿verdad? Cosa que totalmente riñe contra los estatutos del club, ¿verdad? Quisieron validar una asamblea trucha, ¿verdad? Con supuestamente avalado por socios, ¿verdad? Donde no existía ningún padrón oficial del club, más que ellos hicieron un arreo de gente para ir alzar la mano ahí y supuestamente pedir una asamblea de cambio total de autoridad. Es totalmente aberrante lo que han hecho y ellos nos tiran a nosotros que estuvimos actuando por chicana en la justicia electoral. Sin embargo, son ellos que han iniciado los procesos de demandas judiciales que han entorpecido el desarrollo de esa asamblea. No, a esta altura nosotros ya teníamos que haber tenido ya una comisión directiva bien constituida, ¿verdad? Imagino ya está cansado de todo eso, presidente. ¿Piensa terminar su mandato sin inconveniente este 2021? No, uno siempre se cansa, ¿verdad? Uno siempre le duele, uno se enferma, uno se tiene el bolsillo, uno se voltea por disparate que dicen a veces. En este caso también en algunos miembros de la prensa. Entonces, siempre uno va a meditar sobre lo que va a acontecer. Pero en mí siempre prima mi espíritu de luqueñismo y estamos con un grupo de amigos resistiendo, como te dije, a esto, ¿verdad? Porque queremos la institucionalidad del club, queremos que esto se limpie, esté transparente y hemos avanzado muchísimo, ¿verdad? Nuestras cuentas están cada día más claras, están mejor que nunca. De la deuda que han quedado de ejercicio anterior, nosotros ya hemos abonado en un 80%, cosa que si no lo hubiéramos hecho a esta altura, nosotros no íbamos a tener las deudas que se generaron en nuestro periodo, y además íbamos a tener un buen colchón también para ir enfrentando los compromisos que tenemos en este año. Pero bueno, esa es la situación que se nos instaló, esa es la situación que yo tengo que seguir soportando con mis amigos y con muchos amigos que apuntalan a esta gestión, porque queremos sí o sí lograr la ansiada institucionalidad del club y lo estamos haciendo de a poco, pero con mucho amor a la institución. Hoy día nuestro padrón tenemos apenas ni 300 socios más o menos que han abonado el año pasado su cuota, ¿verdad? A diferencia de años y años anteriores donde había un montón de socios, ¿verdad? Que no sabíamos y siempre ellos mismos acusaban de que eran socios más, ¿verdad? Eso ya es otra historia. Pero la realidad es que nosotros hoy estamos manejando con facturas, con documentos, con un nuevo programa que compramos. Nos adecuamos a las normas tributarias. Este año ya somos agentes retentores. En fin, estamos procurando hacer todo lo mejor posible para cumplir también con las nuevas reglas de que habla el fair play financiero. Y en todo momento estamos queriendo hacer bien nuestros deberes. Sin embargo, con gente como nuestros síndicos, lo único que encontramos es trabas y más trabas y mentiras, ¿verdad? Para confundir a la afición deportiva luqueña. En lo futbolístico, presidente, ¿Osvaldo Martínez va a jugar con el Sportivo Luqueño? Hay un gran porcentaje de aceptación ya por su parte para vestir nuestros colores. Pidió un par de días para que él pueda tomar la decisión. Nosotros ya le hemos acercado la oferta. Él tiene también oferta de otros clubes, pero según sus propias manifestaciones en la balanza que él está utilizando, prima mucho más su cariño por el club, ¿verdad? Ustedes saben que él nació en esta institución, él es luqueño, ¿verdad? Y tiene una especie de deuda
moral con el club, ¿verdad? Porque él se fue sin jugar a primera, ya se había ido a otro club acá del país, ¿verdad? Y posteriormente se fue a México. Estamos esperando su decisión entonces. Y en la parte económica, ¿cómo sería el arreglo con el presidente? ¿O sería más bien por el amor al Sportivo Luqueño? No, vea, yo tengo, todo el mundo tiene amor por el club, pero siempre cada uno tiene aspiraciones, ¿verdad? Algunos vienen para trabajar porque es su profesión, otros tienen aspiraciones de llegar a altos cargos, otros tienen aspiraciones políticas a futuro, de todo, ahí, ¿verdad? Nadie viene totalmente gratis, ¿verdad? Para nosotros también sería una ofensa ofrecerle un monto muy pequeño de salario, ¿verdad? Teniendo en cuenta la calidad de jugador que es, ¿verdad? Y sí, le hemos hecho una oferta importante porque de un salario que nadie gana acá en el club, que es lo que nosotros le habíamos ofertado, ¿verdad? No puedo darte la cifra por respeto a él, ¿verdad? Y lo que te digo que es una cifra importante también. ¿Otro refuerzo, presidente? Refuerzo importante, digo, de nombre. Estamos esperando la llegada de Rodrigo Castro, era un enganche que está viniendo del Atlético de Rafaela de la Argentina. También teníamos la expectativa de esperar un 9, pero no está pudiendo liberar su pase. Entonces estamos buscando ya otra alternativa. Presidente, muy amable por su tiempo y perdón por tanta molestia, tantas preguntas sobre el caso Asamblea del Sportivo Luqueño. No hay problema, cuando guste, lo que sea necesario para aclarar estos tiempos. Celso Cáceres, presidente del Sportivo Luqueño. Pásate a Personal con un mega plan ilimitado con 50% de descuento por 18 meses, 8 gigas y llamadas ilimitadas por los 80.000 guaraníes. Además tenés WhatsApp gratis. Pedilo llamando al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. Quédate conectado con Personal. ¿Quién se propuso como meta ahorrar este 2021? Qué difícil es mantener el propósito empezando el año por enero. Ahora podés ahorrar más cargando la fórmula de Petrosur a 250 guaraníes menos por litro. Con Activa Nafta 92 pagas 4.840 guaraníes por litro. Y con Forza Nafta 96, 5.640 guaraníes por litro con cualquier método de pago. Promoción válida hasta el 31 de enero. Te duele la cabeza, la espalda, la garganta. Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicos, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Recicolor Pinturas, trayectoria de casi 3 décadas produciendo productos de calidad con alta tecnología, barnices, esmaltes, pinturas y revestimientos. También Recicolor System ofrece más de 30.000 colores en varias líneas de productos. Recicolor Pinturas, da color a tu vida. Meter un gol salud. Elegir Reiva, con una trayectoria de más de 40 años como seguro médico. Cuenta con planes a medida y una atención personalizada para brindarle a sus beneficiarios comodidad y agilidad. ¿Querés cobertura inmediata? Elegir Reiva. Llama al teléfono 0994-310-419. En Reiva te cuidamos. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay.
El Territorio Visión es un territorio de beneficios, porque estamos donde vos estás. En San Bernardino tenés beneficios exclusivos con todas tus tarjetas de crédito de Visión Banco. Entérate de todos los beneficios ingresando a www.visionbanco.com/Territorio Visión Banco o escribinos al WhatsApp 021-414-3000. En Visión Banco, vos estás primero. 13:02 en todo el país. Estamos en contacto con el señor Carlos Arce, miembro del Tribunal de Apelación. Don Carlos, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Para vos y la audiencia. Aquí compartiendo con Daniel Chun, con Darío Martín Ibarra. Don Carlos, Guaraní recusa a todos los miembros del Tribunal de Justicia Deportiva de la APF. Entonces, el caso de la denuncia del árbitro Juan Gabriel Benítez en la finalísima Olimpia Guaraní, denuncia sobre José Florentín, Gaspar Servio y Cristian Báez, va directamente al Tribunal de Apelación, señor Arce. Así es. Nosotros en este momento recibimos la documentación el día de ayer a la tarde y hoy estamos todavía sin poder analizar la documentación que tenemos a la vista. En este momento tenemos, lo que claramente tenemos es la presentación de un escrito en donde plantean la acusación del Pleno por parte de Gaspar Servio, por parte de José Florentín y por parte de, te digo más, dame un ratito. Báez, Cristian Javier Báez. De Óscar Acosta. Óscar Acosta. Óscar Acosta es... Que trabaja muy cerca del plantel. Exactamente, sí. Él también fue acusado, doctor. Es lo que te digo, no puedo ser muy preciso porque yo todavía no he podido analizar la documentación. De hecho, lo que hice esta mañana es convocar al tribunal para que podamos hacer un análisis sobre la documentación que nos llegó oficialmente el día de ayer. Doctor, y en materia de tiempos, ¿cómo va la mano? A ver, porque el tribunal tiene que expedirse sobre esos hechos ocurridos en la finalísima. Guaraní recusa a los miembros que deben fallar sobre ese caso y ahora eso lo van a dilucidar ustedes en materia de si es justificable lo de Guaraní o no, y después volverá otra vez el caso al mismo tribunal. Y en materia de tiempos, ¿cómo viene la mano a sabiendas que el torneo arranca el 5 de febrero? Mira, te podría decir que dos cuestiones, ¿verdad? La primera es que no existe un artículo que determine el procedimiento de estos casos. Pero independientemente de eso, el Tribunal de Apelación obviamente tiene la intención de poder dilucidar lo antes posible, con la premura que requiere y la responsabilidad que requiere el análisis. Pero no hay un procedimiento establecido porque estamos hablando de la recusación en pleno del tribunal y obviamente el análisis no está tipificado de alguna manera con plazos en este caso. Pero quisiéramos hacerlo eventualmente para la próxima semana. Como sabrás, somos ad honorem en el tribunal y estamos cada uno de los miembros, en este caso, con diversas actividades, pero queremos ya la convocatoria ha sido hecha para los miembros del tribunal, de modo a poder hacerlo prontamente. Perdón, doctor, por la ignorancia en este campo, pero la consulta ¿es normal que el Tribunal de Apelación pueda actuar en un caso? Porque normalmente Tribunal de Apelación recibe, así como su nombre dice, apelación de un caso y no resolución. A ver, si me repetí la pregunta, no entendí. No, le decía, ¿es normal o cuántas veces ya ocurrió que Tribunal de Apelación resuelve algo? Porque normalmente ustedes resuelven algo sobre caso de apelación, no una resolución. Entiendo. No, en realidad, en los 4 años que estoy integrando el Tribunal de Apelación, esta es la primera vez que vamos a actuar sobre una recusación del Pleno del Tribunal Disciplinario. ¿Y no sería normal
formar otro tribunal por utilizar un término, doctor? No, resulta ser que acá hay dos tribunales, el tribunal disciplinario y el que está en órgano superior, que es el tribunal de apelación, ¿verdad? Sí. En este caso, nosotros estamos actuando en virtud de que se le recusó al pleno del tribunal disciplinario. Entonces, lo que sigue en orden, digamos de alguna manera, es que el tribunal de apelación resuelva sobre esta recusación. ¿Fueron recusados? O sea, ustedes actúan porque si vamos a una cuestión de instancia o tipo dominó, ustedes tienen que definir como segunda instancia el pedido de remoción de toda la primera instancia que hace Guaraní, por eso ustedes intervienen en este caso. Así mismo. Perfecto. ¿Cuántos miembros son, doctor? 3 somos. 3. Bueno, y usted ya tiene, ya tiene la denuncia del árbitro, decía, no llegó a leer, pero ¿en qué momento estará nosotros el día de ayer a la tarde recibí toda la documentación, que es algo extensa, porque la recusación fue planteado por las 3 personas que mencioné. Entonces, tampoco puedo hacer, porque la costumbre del tribunal es convocarse y hacer una reunión de modo a que pueda hacer el análisis entre los 3. No, aquí no es que hay una opinión por parte de uno y se le pasa a los demás. No, la costumbre del tribunal es juntarse en mesa redonda y hacer el análisis entre todo el tribunal, no para poder resolver esta cuestión, ¿verdad? Así que fue convocado el tribunal y estamos a la espera de poder coincidir en día y hora, de modo a poder hacer el análisis y empezar el estudio. Por último, doctor, ¿no le parece que cada miembro tendría que tener un honorario allí en la APF para de esa manera atender más rápidamente los casos? Porque usted, como profesional, tiene su compromiso laborales, tiene cosas que cumplir a nivel profesional. ¿No le parece que tendrían que recibir un poco de honorario y de esa manera dedicarse, no sé si de lleno, pero con un tiempo importante a estos casos? Bueno, yo, más que opinar con respecto a esa cuestión, mi querido, yo te diría que hay algo que nosotros siempre dentro del tribunal disciplinario y del tribunal de apelación, lo que siempre mencionamos es que lo hacemos con la diligencia que corresponda. Creo que nunca hubo reclamos con respecto a esa cuestión. Y la segunda es que nosotros garantizamos la independencia del tribunal con respecto a no recibir un emolumento por parte de la APF, y eso nos da una condición de independientes que creo que garantiza que nuestras resoluciones sean justas y razonables. Entiendo perfectamente. Doctor Carlos Arce, muy amable. No hay por qué, cuando guste. Hasta luego. Integrante del Tribunal de Apelación, Guaraní entonces recusa miembros titulares suplentes del Tribunal Normal, por utilizar un término, Daniel, y de esa manera va al campo del Tribunal de Apelación. Claro, por eso yo más que, porque entiendo un poco lo que vos le consultabas, sí. si uno solamente se va a seguir a lo que es el término, ¿verdad? Como por eso digo el tema de una primera instancia, una segunda instancia, por eso el tema de la intervención desde ese lado. Pero más allá de lo que hace rato estábamos diciendo, fíjate cuando dice, y sí, vamos a apurarnos un poco porque el tema de que hay un torneo, o sea, usted como en algunos casos dicen, vamos a apresurarnos, y en otros casos, no, vamos a ver entonces, pero lo concreto entonces es que la semana que viene se va a estar definiendo, más allá de la poquísima probabilidad, por lo que ya habíamos debatido durante esta semana el pedido de Guaraní. Informa Wilson González, mi querido Darío Martín Ibarra. Cuenta Wilson González que Mateus González, o Goncalves, como quieran llamarlo, González, llega el sábado, confirmado su vuelo para ese día, y Cerro Porteño adquiere el 40% del pase del jugador, que firmará por 3 temporadas con la institución azulgrana. De esta manera ya está definida su venida a nuestro país. Es más, ayer cuando él realiza el posteo con el emoji del ciclón, mucha gente o muchos hinchas de Cerro Porteño
le han escrito en Instagram y él respondió. ¿Ah, respondió? Sí. Yo no que tengo estaba todo hecho y que iba a jugar en Cerro Porteño. Ah, mira. Porque mucha gente le dio la bienvenida, que le entregó algunos mensajes de cariño, y él terminó respondiendo a los hinchas del Cerro Porteño. O sea que llegaría con otro refuerzo, porque según el doctor Martínez, ya tiene del delantero, que es Boselli, que tiene a el delantero, Mateus, y que llegaría el tercero, el volante. Me extraña, o me sorprende más que me extraña, que llegue otro delantero. No, sería otro, no, yo cuando digo otro delantero es Mateus. Es por Mateus. Por Mateus. Y que el tercero también estaría estaría llegando el lunes, a más tardar. Para reforzar a Cerro. Para reforzar. Y diciendo que llegaría entonces desde el extranjero, no del ámbito local. Me parece que sí, vas a ir por un volante a nivel local. El único es Fernández Cedrés. Morel está para ser vendido, el único que llena las expectativas para Francisco Arce. Claro, porque lo que no quiere Chiqui es llevar a alguien por llevar. Mira que Francisco Arce, cada vez que dio al nombre de sus refuerzos con alternativas, porque Boselli no fue el plan A, es el plan B. Y cuando lo de Mateus estaba con alguna incertidumbre, había un colombiano de por medio, como una alternativa, si es que no finalizaban la vinculación del brasileño. Sí, pero me parece que, Daniel, cuando yo digo el plan B es mejor que el plan A, muchos estuvieron de acuerdo conmigo, porque Darío decía, el plan A de Chiqui fue Prato, y el plan B, Boselli. Y me parece que... Es que son dos jugadores diferentes. Boselli es mucho más que Prato, me parece. En velocidad, en gol. Por más que este jugador haya estado en una liga como la brasileña, donde no se mira tanto desde Paraguay, me parece que... Mira que Prato también pasó por el fútbol brasileño. Claro, estuvo en el Cruzeiro. Es un jugador diferente en cuanto a características. Me parece así... mucho más compacto, o que encaja más Boselli al estilo de juego de Arce, técnicamente, que Lucas Prato. Allí sí puedo encontrar una diferencia. Yo los veo similares en función a lo que necesitaba Cerro. Meter goles. Claro, y yo no sé cuán factible era lo de Prato. Para denominarlo de plan A, plan B, sí puede hacerlo desde una cuestión de paladar, pero me parece que por los números que manejaba el actual hombre del Feyenoord, o sea, más allá de aquel reconocimiento en ese momento, pero era más por el tema del paladar y el gusto, pero me parece que son, o sea, similares en el tema del finalizador, del que tiene que culminar la jugada, en el tema del centro delantero, y ahora esperar, porque hace cuánto también lo de un jugador brasileño a Cerro, porque uno siempre decía, no, pero el tema de los jugadores... Sí, pero cada vez es como el tema de ese relato, que se va quedando en el tiempo y ya hace un rato importante. O sea, si te va a la época de Chávez, de Alex Rossi, y luego más, como que no hay muchos antecedentes, porque como que se dejó de mirar el fútbol brasileño. Sí. Y en ese sentido viene y veremos. O sea, vos me decís... Lo de Valdesí, en Luque, no entra, claro, no entra en esa categoría. O sea, que vos sabés que Cerro tuvo un delantero brasileño que Ezio. no... Ezio, pero era un delantero allí de la frontera. Entiendo lo que dice Daniel Chunque. El brasileño picante, el brasileño ese que enamora, no tuvimos hace buen tiempo. Lo que pasa es que el fútbol paraguayo dejó de mirar el fútbol brasileño, sí, porque el fútbol brasileño es un fútbol continental. Sí. Fíjate que, como vos decís, el tema de los... Chávez también era de la frontera, o si no ibas al tema gaúcho, pues cuántas veces se habla que por el tema de la adaptación, vos vas a Río Grande do Sul, y después capaz en San Pablo y en Río no podías con el tema de quiénes eran los que estaban allí, pero después de mucho tiempo, o sea, esto de apuntar a un jugador vigente del fútbol brasileño, entonces para ver porque a ver acá... Y además hasta por una cuestión de nivel país, y en el tema de la comparación de las monedas, que el peso argentino,
acá se ha mirado, o sea, hubo un giro recontra radical de mirar hacia el fútbol argentino, tanto para el cuerpo técnico como también para los jugadores, y todavía sigue eso, o sea, el mejor caso cuando lo de Claudio Aquino, después era Bautista Merlini, y después otros jugadores. Pero yo voy también al tema de la expectativa después de mucho tiempo, lo del fútbol brasileño, y allí también me parece que tiene mucho que ver lo de la mano del técnico. Y cuando él, o sea, él tranquilamente puede pedir a algún jugador, o cuando se habla de jugador, al tener mucha gente allá, que seguramente le dice a alguien de confianza, ¿qué tal es fulano? Algo que, por ejemplo, no se podría hacer acá, si no era Arce. Con el tema de él, puntualmente el mercado brasileño. Primero que él jugó allí, conoce el mercado, conoce qué jugador le puede hacer útil. Y ahí va empezando el contacto, porque él siempre habla, me llamó fulano de tal para preguntarme por un jugador, compañero suyo. Claro. No solamente jugadores dirigidos por él, sino que otros jugadores. Claro. Por ejemplo, le llamó en su momento que fuera técnico de Gremio, antes del retorno de Renato. Roger lo llamó por un jugador. Sí, sí. Entonces, él también tiene esa ventaja. Claro. Yo creo que, y si yo apunto a eso, Johnny, o sea que, porque a ver, hoy tenés disponibilidad de los compactos. Sí. En los compactos siempre aparece la parte buena. Entonces, y tiene mucho que ver también la relación de confianza. El famoso, porque si, la típica cuando se habla, no, pero acá somos de achicar a nuestros jugadores, vos le hablas a un periodista de tal país y te vende... y vos sabés que vos como técnico no necesitas eso. Vos necesitas a un empresario, a un representante. Claro. Y si llamándole a ese fulano de confianza, él va a decir, sí, la rompió contra el Palmeiras, pero vos sabés que venía de 3 partidos donde... O sea, voy nomás al tema de confianza de alguien que ve fútbol, conoce fútbol y no te va a mentir. O sea, entonces yo creo que eso, y muchas veces también tiene que ver el valor de un jugador con lo que necesita tu equipo. O sea, capaz esa misma fortaleza, si choca con lo que vos ya tenés, no sea tan importante y sea menos tolerante con algunos defectos. Pero si ese jugador en cuestión justo tiene algo que vos no tenés, tu vara va a ser más baja en relación a, mira qué virtuoso es, y vas a tolerarle más si no cumple con algunos requisitos. Entonces, eso también tiene mucho que ver a la hora de las contrataciones. Y por ejemplo, ese es un trabajo que hoy en día se espera más del manager. Que el manager vea todo eso, pero bueno, en Cerro sabemos que en Cerro no existe esa figura del manager, y Chiquio es alguien que también gusta de ese trabajo. O sea, es alguien que, si le preguntas, te va a decir, y a mí me gustan las dos cosas, el tema de la cancha, del día a día, pero también le gusta mucho esto de esperar un poco el dibujo grande, qué es lo que se necesita. Por eso su discurso con el tema de las inferiores, por eso el tema de decir, sí, yo puedo ver este compacto, pero necesito a alguien de confianza que me diga, desde ese lado. Entonces, para entender un poco este fichaje, entonces que Wilson ya confirma que va a ser el sábado su llegada, y 3 años de contrato, 3 años de contrato. Y compra 40% del pase. No ha de ser barato. Kaká Ferrari fue el último jugador. ¿Te acuerdas de Kaká Ferrari en la época de Javier Torrente? Pero por eso te hablo de jugadores que han dejado una huella positiva. Sí. Sí. Kaká Ferrari metió un gol. Creo que en todo el campeonato metió un gol. En la vieja olla, creo que fue. En la vieja olla. Sí, pero no. Es como... a ver, Johnny, nos acostumbramos a no tener jugadores brasileños. Claro. O sea, y mira, o sea, estamos hablando de un jugador vigente. O sea, porque viste que también muchas veces vos citabas el tema de los fronterizos, u otros jugadores que capaz no tenían esa vigencia. Es más, acá por ejemplo cuando se daba lo del jugador del Arsenal que estaba en Ituano, después fue por lo enorme que es Brasil, y eso han de haber, pero yo creo que también es complejo por lo que acabamos de decir. Sí. ¿Cuántos? O sea, y acá entramos en el tema de, por eso hoy inclusive en el tema de las aplicaciones tenés para ver inclusive el partido completo, porque voy a decir, antes con el tema de el DVD te mostraron los compactos nomás, pero hoy si querés puedes ver todos los partidos completos,
Y ahí ya va a depender. Pero yo creo que también atentaba para el mercado nacional, además de las cuestiones económicas. Por ejemplo, con Argentina teníamos esa ventaja. Allá con el peso, el blue, el turista, el legal, el ilegal, y vos ves, o sea, cómo ha bajado la cotización de los argentinos con el tema de si te dicen te pagan en dólares o te pagan en peso. Entonces, conociendo y comprendiendo eso, yo creo que también para el fútbol paraguayo era un hándicap, era un obstáculo en la comparativa del fútbol brasileño y el argentino, que haya gente local de confianza que te pueda decir. Te aseguro que en el caso del fútbol argentino, cada club tiene a su, no te voy a decir informante, pero a su gente de confianza. Por eso te citaba lo de Guaraní. O sea, lo último, lo de cómo vino Aquino, cómo viene Merlini para reemplazarlo de Aquino. Mientras que en el fútbol brasileño así vas a decir, ¿y cuántos podrían tener? Sí. Y Arce tiene la ventaja de haber hecho prácticamente gran parte de su carrera allí, y además en dos mercados muy, muy importantes, como San Paulo y Porto Alegre. Estamos en contacto con el profesor Mario Jara, técnico de River, que jugó ayer un amistoso ante el Deportivo Luqueño. Mario, ¿cómo te va? Buenas tardes. Johnny, ¿cómo te va? Buenas tardes, un abrazo grande para vos. Abrazo, profe. Primer amistoso contra el Deportivo Luqueño de tu equipo, evaluaciones, ¿cómo fue este primer movimiento futbolístico, Mario? Bien, la verdad que muy bien, no, la verdad que nos fuimos muy conformes porque en lo táctico, lo que veníamos trabajando y pregonando en la pretemporada se vio por momentos reflejado en el partido y de muy buena manera, ¿no? Después la intensidad que tuvimos también nos gustó, más allá de que fue nuestro primer partido, la intensidad que tuvimos en los dos partidos fue muy buena y bueno, eso la verdad que nos da mucha tranquilidad y nos sirve muchísimo para seguir corrigiendo para llegar bien al primer partido. ¿Vas a jugar contra Libertad, contra Olimpia, contra Cerro? ¿En qué momento vas a tener ya tu equipo titular, Mario? No, lo vamos a ir definiendo en estos amistosos, sin duda que sirven muchísimo para ir analizando todo este tipo de situaciones, ¿no? De ver cuáles son los jugadores que se sienten más cómodos en tal o cual posición, el sistema, la presión, si vamos a presionar alto, si vamos a presionar no tan alto, ver quiénes se entienden mejor, tanto los delanteros como los volantes, como los extremos, como los laterales. Sirve para volar un montón de situaciones que seguramente una semana antes de iniciar el torneo ya vamos a ir definiendo lo que va a ser el equipo titular, ¿no? Mario, esto de jugar una cantidad importante de amistosos, ¿fue un pedido expreso tuyo o se dio nomás? La verdad que se fue dando, ¿no? Porque, bueno, tuvimos el llamado de varios equipos como para poder hacer los amistosos y bueno, a nosotros nos sirve porque la mayoría del plantel ya trabajó con nosotros, los que llegaron de refuerzo todos y los que se quedaron del torneo pasado también, la gran mayoría ya trabajó con nosotros. Entonces el día a día y el entendimiento en lo táctico y demás se hace muy rápido, ¿no? Se hace mucho más fácil. Entonces, si bien vamos a seguir insistiendo en el táctico y demás, creo que los partidos amistosos son los que nos van a dar más información, ¿no? Teniendo en cuenta lo que buscamos como equipo. Entonces será importante para nosotros sumar todos los amistosos que podamos y ante rivales que sin duda nos van a exigir muchísimo y bueno, por eso optamos por jugar todos estos amistosos, ¿no? A ver, el equipo Mario Cerdán, o por lo menos uno de los equipos Cerdán, Nicolás Rojas, Walter Cabrera, Carlos Montiel, Mario Tazú, Walter Bogado, Aldo Quiñones, Cristian Sosa, Alberto Contreras, Luis Neri Caballero y Dionisio Pérez. Sí, ese fue el equipo que jugó el segundo partido. Sí, mañana con Libertad vamos a jugar con Daniel Ascona, con Orlando Gallardo, Alex Garcete, Gustavo Jiménez y Marcos Acosta, con Marcelo González, Omar Molinas, Ignacio Miño, Diego Godoy, Pablo Ceballos y Juan Anangonó. Ah, mira, Pablo Ceballos allí con Anangonó, una muy buena dupla. Desde los apellidos parece más titular el de mañana, el de mañana que, sí. que el de ayer. ¿Vos cómo lo estás viendo? No, que en realidad titulares son todos, todos son titulares para nosotros, ¿no? De nuestro criterio. Después
entran 11, ¿no? Pero en principio todos tienen las mismas posibilidades de jugar, todos los que están adentro del plantel, y bueno, van a tener que esforzarse para ganarse el lugar y después defenderlo, porque la verdad que la competencia es importante, tenemos recambio y eso nos da mucha tranquilidad, y a la vez a los que les toca jugar saben que tienen que hacer un esfuerzo enorme para defender el lugar, ¿no? Acosta Rojas será el lateral izquierdo en tu equipo, Mario. Sí, así mismo, sí, a Marcos lo vamos a utilizar de lateral. Sí, porque él arrancó siendo inclusive volante en Tacuarí, después fue bajando como lateral, hasta terminó jugando de central en Cerro, el ex lateral también de Nacional. En el arco, Ascona, ¿está totalmente metido en el grupo? Sí, no, Daniel, la verdad que se acopló muy bien, ¿no? Se acopló muy bien, sobre todo por la calidad humana que tiene y por el gran profesionalismo que tiene. Es un líder más que positivo. Se sumó a los otros referentes que también sin duda que vinieron para sumar, como el caso de Pablo, de Osmar. Son jugadores que tienen esa mentalidad de seguir ganando cosas importantes, de seguir consiguiendo cosas importantes, y sin duda que eso también arrastra, ¿no? Arrastra a los demás, arrastra a los más chicos también, y bueno, esperemos que tengan un buen año también para que nos vaya todo bien, ¿no? Esa es la realidad. Sábado 6 ante el equipo que conoces muy bien, que venía de perder 6 partidos, lo llevaste a la Copa Sudamericana, digo, porcentaje importante de tu participación, Mario, a la Copa Sudamericana, después contra Guaraní de local, y después en la tercera fecha el Quelito ante Sol. 3 primeros partidos en el campeonato, Mario. Sí, así mismo, Johnny, sí, el primer partido con 12 de octubre. Como vos decís, un equipo, un rival que lo conocemos bien, mantuvo una base importante de lo que fue el torneo pasado, y sin duda que es un rival que nos va a exigir, ¿no? Como todos, pero bueno, vamos a tratar de ajustar todos los detalles para llegar de la mejor manera a ese partido. Nosotros no tenemos margen de error, tenemos que sumar desde el primer partido, y para eso nos vamos a preparar para tratar de llegar a los objetivos que nos hacemos, ¿no? El grupo ya está completo, está cerrado. Estamos en busca de un central, estamos en busca de un marcador central, que bueno, estamos viendo opciones, y bueno, esperemos que en el transcurrido de la semana o la semana que viene ya lo podamos definir. ¿Sería del ámbito local o afuera, Mario? En principio estamos buscando algo afuera, y bueno, estamos ahí viendo opciones. Eso significa que tiene que ser alguien con experiencia. Tal cual, sí, es lo que buscamos porque si bien Alex ya tiene una experiencia importante también, tiene muchísimos partidos en primera, creo que, y Gustavo Jiménez también, creo que un central de experiencia también puede jerarquizar muchísimo más el plantel, y bueno, estamos en busca de eso, ¿no? Mario, éxitos para vos, para tu grupo, para todo el equipo del Quelito, una institución. Hay clubes, Mario, Daniel, que son queribles, por utilizar un término, Nacional, ahora el Quelito, que siempre le cae bien a la gente, así que éxito para tu equipo, para tu grupo, Mario. Muchísimas gracias, Johnny, ojalá que sea así, que podamos tener un buen año, y bueno, que podamos conseguir los objetivos, ¿no? Así que vamos a hacer el esfuerzo para darle alegría a la gente que confía en nosotros también. Éxito, Mario, gracias. Un abrazo grande, Johnny, un abrazo. 13:31, Mario Jara, técnico del Quelito. Sí, esa última acotación puede después. Vos lo que decís que también entonces hay equipos que no son queribles. No, pasa que, por ejemplo, el hincha de Cerro te dice, voy a utilizar nombrar a un club. El hincha de Cerro te decía, yo a Rubio Ñu no le quiero, yo a Tacuarí no le quiero. Misma cosa te decía el hincha de Olimpia, Daniel. Sin embargo, yo hasta ahora no escuché a un hincha de Cerro, a no ser que se enfrenten contra ese equipo, que te diga, por ejemplo, ¿cómo le odia a este equipo? Siempre cae bien el River. Seguramente por lo que ha sido sus antecedentes, siempre ha transferido jugadores, tanto Olimpia, Cerro, una institución que cae bien a mucha gente. Mira, hay que... No, después en el campo, ahí sí, otra cosa. Como el presidente de River suele ser lo que tiran declaraciones. Ahí te quiero ver el tema de... No, pero con Ariel nomás. No, con Ariel nomás. Pero después se llevaron bien con Ariel. Hasta ahí no. Mira que hubo cruces justamente con nuestro CEP. No.
Sí. Muy bien. 13:32 está tu respuesta, mi querido Daniel. Lo que hace rato preguntabas. Sí. Dale. Después de Edgar. Después de Edgar González. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años. Creer para crecer. Compra ya tu Más Tarjeta, disponible en todos los locales de Villa Express, con los quinieleros, en los supermercados Stock y Super 6 del área central. No te olvides de recargar tu tarjeta. En la app Más Tarjeta Billetaje encontrás todos los puntos de venta y recarga. Recordá que tus tarjetas Más te esperan en Super 6, Stock, Vigis y Quinieleros de Asunción y Central. Para más info, seguinos en Facebook, Instagram y Twitter como Más Tarjeta PY. Sumate, somos más. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Hay un Split que no viene del futuro, pero parece. Es el Tokyo Extense, que tiene un poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos. Su función iClean elimina restos de agua del evaporador, dando un aire más limpio, y la función iFill ajusta la temperatura ambiente a la zona cercana al control. Frío en menos tiempo, aire más limpio y mayor control del confort. Split Tokyo Extense, el aire superior, con el pacto de confianza NGO. En estas épocas que estás buscando juguetes, inflables, bazar y todo lo mejor para regalar, te esperamos en Nova Mayorista, sobre la avenida Eusebio Ayala 2895, casi Santa Cruz de la Sierra, de lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 7 a 16 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escríbenos al WhatsApp 0986-532-024. Toda la variedad en artículos de librería, escolar, oficina, juguetería, inflables, bazar y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Nova Mayorista. ¿Ya tenés tu propia guampa? Llévala a todos lados. El verano Indega te invita a compartir de las hierbas Cuña Guapa, Pantano Limón, Menta y Boldo y Compuesta. En este verano, que lo único importante sea disfrutar de un delicioso tereré y cuidarnos entre todos. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner ligeramente picantes y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Pensando siempre en tu tiempo y comodidad, Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados congelados. Albóndigas arrollados, brochetas de corazoncito, brochetas de diala, filetes de pechuga, muslitos de ala, muslos sin piel y patitas. Pechugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. 13:35. Señor Chum. Quiero enviarle un saludo a José Rojas. Imagino que lo habrán citado porque me dijo que, o me escribió que Emerson Matías. Emerson Matías, sí me olvidaba. Más conocido como K, ¿no? No, ese fue Kaká Ferrari, ese es otro. Es otro jugador. En la época de... Llegó Torrente. del 2 de mayo en el 2009, Sí, Emerson Matías. Me acuerdo, sí. Emerson Matías, que era del 2 de mayo, Daniel. Pero, claro, pero volvemos a traer el tema de que Es de la frontera. Pero que no marcaron diferencia. No marcaron, no. José, lo que pasa es que estamos diciendo hace cuánto, y uno tiene con el tema del apego de Cerro con los brasileños, pero reitero, eso es como cuando vos te quedás con el recuerdo de tu niñez, adolescencia, y vos ya estás, ya grande ya estás. O sea, vos decís, desde la época de Robson, te hablo inclusive de jugadores de otros, que Claudinho, que Dida, que Balú, y después lo que ya le decía de Alex Rossi, de Chávez. Entonces uno dice, no, pero de Cerro con el fútbol brasileño, que Carpegiani, que Valdier, pero después hace rato, ¿hace cuánto no viene? Entonces, Y yo creo que Gauchinho fue el último jugador de los que dejaron una huella, claro. Exactamente, en Cerro. pero voy nomás, y ya son 20 años, más o menos, Sí. estoy agarrando, y en 20 años, y si vos, pero por eso explicaba, o sea, por eso daba por dónde pudo haber pasado. No sé si Darío estuvo cuando vos planteaste el tema de Facebook. Del Facebook. Ah, sí, sí. porque yo le Sí, contaba porque el tema estábamos, de sí. Nickelodeon.
Lo que pasa es que lo tuyo, Johnny, y uno puede estar cercano a lo que es el hábito, Sí. pero es ya de una generación antigua. Déjame decirte, O sea, a lo que Johnny planteaba, que en mi caso la tele es de mi hijo. Cuando está con los videos en YouTube, imposible sacarlo. Y yo veo los partidos de Copa Libertadores en Facebook. por el Facebook. Sí. Claro. Pero a ver, en ese caso, Darío, lo tuyo es por una contingencia, por una emergencia, por una situación. Ahora, por eso hace rato les preguntaba el tema de también cómo ha cambiado el hábito de un noticiero. Hoy en día, vos podés decir, y gente ya grande, gente de la generación X o millennials, Sí. ¿cómo nos enteramos de las cosas? Y nos enteramos por el celular. Y yo puedo decir también para unas generaciones futuras, ¿cómo ven los partidos? ¿Por dónde ven los partidos? Entonces, lo que plantea Johnny es para una generación que no era nativo digital. Es para una generación, nosotros crecimos justamente con la tele. Sí, sí. Entonces, es injusto sentenciar que quién lo que ve por... Y te voy a decir que viene toda una generación que se está... que es una extensión del cuerpo y el espíritu. El celular o el ordenador. Entonces, está el caso que citaba Darío, que puede ser inclusive una especie de Salvatore Adamo, pero también hay toda una generación que se entera por esto. Y se habrán... creo que fue Boban, que estaba aquí en la FIFA, cuando tiró esa idea medio loca con el tema de que ¿por qué no achicamos el tiempo de juego? Porque también se va a venir una generación que no va a aguantar 90 minutos. ¿Por qué? Porque se van acostumbrando a los compactos. Sí. Mira que hay que tener garra para ver un partido en diferido de 90 minutos. O sea, voy nomás cómo también va cambiando todo. Cuando te dicen, no, pero debe ser un contenido más explosivo, más, pero en 10 segundos no, es muy largo. Está lindo, reitero, como un debate de fondo. Si yo voy a colocar mi paladar o mi hábito como epicentro de mi argumento, voy a decir cosas que cuando veo el mundo, y bueno, hay cosas que no, lo tengo que tener para mí nada más. Entonces, cuando vos preguntas, Johnny, ¿y qué es lo que...? Y hay generaciones que se vienen, que son más generaciones de compacto, generaciones de highlight, de reels, y de paso, estamos hablando de lo que hace rato era, te pone un dinero que no te ponen los medios tradicionales. Y vos decís, bueno, pero ¿qué es lo que gana? Y muchas veces ese axioma de que cuando vos no encontrás cuál es lo que es el producto, sos vos el producto, hermano. Sí. Y bueno, en el caso de Facebook y compañía, lógicamente sos vos el producto. Además, te puedo decir que yo vi la final de la Champions en el auto, gracias a Facebook. No, ten mucho cuidado. ¿Qué es lo Ten que mucho cuidado, podés chocar, no. Acá dice, cuando estaba en clase, no, en eso sí, me no. salvaba la transmisión del Facebook. ¿Qué? Una persona dice, cuando estaba en clase, me salvaba la transmisión del pero por Facebook. eso, pero a ver, la naturaleza de los streaming es eso. O sea, lo que contaba Darío, lo que cuenta el oyente. O sea, eso, yo entiendo cuando vos decís, Johnny, ¿quién es lo que...? Pero, a ver, es una postura egoísta. Porque tu premisa sos vos. Y hay que decir que no todos son como vos o como Sí. yo. Entonces, ver un poco las nuevas oleadas, los fenómenos, y si a vos también ya te puede generar esto, pero esto ya es medio largo y eso, imagínate al que es nativo digital, imagínate aquel que nació con los ordenadores, con los celulares, con el Facebook en sí. Entonces, es otro capítulo. O sea que por unos nativos digitales vamos a cambiar el fútbol. No, por favor. El día que se haga eso, yo me hago fanático del rugby. 90 minutos de fútbol, por favor. Mira que, no sé si era el fútbol alemán o el fútbol italiano, que venía acá en compactos, en la década del 90. Sí, pero eso era por necesidad de tener fútbol y por no poder tener en vivo y en directo. El fútbol italiano también. Me acuerdo que el finado Gustavo Con transmitía domingo a la mañana. Y era toda una ceremonia
preparar tu tereré y ver fútbol. No, pero por eso te hablo de cómo ha cambiado. Cómo ha cambiado. Entonces, creer que lo de ahora no va a cambiar. La historia te demuestra que no, que cambia todo. O sea, si vos hace 10 años decías que Disney iba a tener los derechos del fútbol sudamericano, te voy a decir, ¿cómo que a Disney ni le interesa el soccer? Y bueno, mira cómo estamos. Entonces, o sea, pues usted decía el tema de lo que significa el fútbol, o sea, significó siempre, lo que significa ahora, lo que significa en la era del streaming, pues reitero, tiene un plus, es un commodity casi único en una era donde el vivo y directo se están viendo, es entonces para analizar y para gente que capaz no le interesa si la pelotita entra o no, pero le interesa el negocio, la plata. Entonces te van a decir, por eso te digo, porque el disparador de esto fue lo de la Superliga, lo de la postura de la FIFA, lo que puede ocurrir en cada país, y como cualquier fenómeno mundial, vos después lo puedes extrapolar y aplicarlo un poco a tu mundo cotidiano. Y yo me acuerdo en esa época cuando los partidos de los jueves era por exclusividad de Facebook. Sí, era, o sea, había una cuestión de protesta masiva, pero allí tenés esos testimonios de gente que dice, y a mí me salvó, mí me salvó, pero sigue siendo una premisa de lo tradicional. Después, ¿cómo te salva? Con el transcurso, con el correr de los tiempos, cada vez va a ser a la inversa, de gente que eso va a ser normal y lo otro va a ser una excepción. Y llego a la conclusión, Daniel, que no necesariamente tengo que comprar televisor, o comprar más computadora, o comprar más celulares de alta gama. Johnny, sí, yo lo puedo aplicar a mi caso, lo pueden hacer ustedes, aunque vos siempre salís con, tenés salidas yo soy poco tradicionalista, mi querido Daniel. Yo lo que te digo es, si yo te pregunto, yo hoy día gasto más tiempo mío o de mi retina a pantallas que al monitor de la tele. Misma situación, misma situación. Si a vos te pasa eso, vos que sos súper tradicionalista, entonces imagínate. Pero para ver fútbol no. Para ver fútbol no. No, pero a ver, pero allí vos estás siendo, o sea, vos estás siendo incoherente desde el siguiente punto, Johnny. Sí. Porque es fútbol, no voy a decir, pero yo voy al tema del hábito. O sea, tu hábito hace que vos veas más tu celular que el televisor. Y que no te va a complicar para ver fútbol, por ejemplo. En tu televisor, en tu teléfono, Pero a ver, yo te voy a una cuestión de hábito. Sí. ¿Por qué vas a creer que todo el mundo va a tener esa discriminación que vos haces con el tema del fútbol? Ah, no, fútbol para mí no es para celular, es para monitor de televisor. Al que está habituado, en algún momento decir, espera, si yo me informo por esta vía, si yo me entretengo por esta vía, en algún momento vas a decir, ¿y por qué yo no voy a ver fútbol por esta vía? Voy a un ejemplo claro con Johnny, y va la pregunta de entretenimiento. ¿Dónde ves más el Chavo? No, y en mi teléfono. En mi teléfono. Puedo ver... ¿Vos cuando te enamoraste del Chavo, llegaste a pensar... No, ibas jamás. a volver a ver cuando a vos se te daba la gana, se te ganaba tu celular? Y bueno, entonces, y eso te encamina al hábito. Hoy hoy, después ponerle, desde el 25 de noviembre cuando murió Maradona, y la gente ponerle que vio, como nosotros, una parte de su carrera, gente que no vio su carrera, cuando quiere entra. Por eso te digo, estamos hablando de un juguetito, un aparatito, que hace rato ya cambió el hábito del ser humano. Sí. Y nadie puede garantizar que, no, porque es fútbol yo no voy a... Y cuando justamente ellos son los que están más interesados para que vos añadas al fútbol a lo que ya es un hábito, que es consumir a través del teléfono o el ordenador. Aquí un oyente me dice, Smart TV es tu solución. Claro, no, yo tengo televisor. Y eso hizo mi hermano. ¿Sabes qué? A mí me sorprendió. Se compró un televisor, una pulgada muy grande. Sí. Instaló en el quincho de la casa y no trajo cable. Entonces, en algún momento lo vas a traer. No. Conecto mi teléfono, yo veo fútbol acá, veo videos acá. Me interesa el cable. Claro, pero a lo que preguntabas, entonces,
pero es una variación de lo que estábamos hablando. ¿Eso qué es? Sigue siendo Facebook. Sí, claro. Vos, o sea, vos nomás adaptás, pero en el tema de derecho, cuando decís, pues, ¿qué es lo que Facebook compra? Y bueno, vos estás viendo Facebook. ¿Se entiende? O sea, el concepto, el Smart TV es muy bueno el aporte de lo que decía el oyente, porque ahí tenés un muy buen ejemplo de cómo se adapta el canal, entiéndase, el televisor, a lo que es la tendencia del streaming, claro, para decir, mira, seguime viendo por la tele, que yo me voy a adaptar a mostrarte tele, claro, por el Facebook. El Facebook, el televisor se adapta al Facebook, ocurre, a ver, Netflix, todo. Claro, o sea, es entonces, lo que ocurre también con la industria del gaming. Sí. O sea, ¿cuánta gente juega el tema de la consola, ya sea el Xbox, el PlayStation o el Nintendo Switch? Mira, tienen un cine, un home theater. Yo no sé. Entonces, si... es apasionante, pero también hay como que después te vas percatando, por esto es que estas empresas pagan este monto a las federaciones, a las confederaciones, cuando dirán, ¿qué es lo que tiene que ver un Amazon Prime con la Premier League? Y ahí vas a decir, ahí tiene relación el YouTube con la NBA. ¿Cómo no vas a ver fútbol? No, al contrario, no sé si yo no me hago explicar, este señor escuchó mal. Justamente mi discusión con Daniel es que yo no veo fútbol en el teléfono. Si voy a ver fútbol, voy a ver fútbol por TV. Me preguntas, ¿cómo no vas a ver fútbol por TV? Pero por favor. Ahí tenés, Johnny, el ejemplo del Smart TV. Sí. Vos te podés, entre comillas, engañar o autocomplacerte diciendo, no, yo estoy viendo por tele. Pero técnicamente vía Facebook. Bueno, sí, ahí tenés el ejemplo. Creo que con eso podemos ya cerrar el debate. No, pero es apasionante, Daniel, porque claro, son números que a lo mejor aquí en Paraguay número mínimo, pero a nivel mundial. Pero mira que a nivel Paraguay también, a nivel Paraguay yo te digo, ¿cuánta gente tiene cable y cuánta gente tiene Facebook? Después podemos hablar del tema de la estabilidad de la señal, que es otra cosa en realidad. Sí. Que es otra cosa. Pero desde lo que es la plataforma, el tema de la masividad, yo no sé si es tan así como se quiere decir, porque era así hace 20 años. Es lo mismo cuando hablábamos del jugador brasileño. Cuando te dicen, no, pues Cerro históricamente sí trajo, y hace 20 años no traía. De lo bueno te digo, no los Kaká Ferrari. Vino Tarciso, vino... No, pero ya en la última etapa, si bien de su carrera, pero ganó un título con Cerro, jugando de muy buena forma. Decía lo de Robson, lo de Balú Irida en la década del 90. Aquí el Rubén Darío colabora con nombres, Daniel Darío. Sí. A ver, Emerson Matías. Sí. Él justamente ya me citaba anteriormente. Sí. Antes de él, Kaká Ferrari, Clausura 2007, y Rodrigo Costa en la Apertura 2007. Inca, Apertura 2005, también un oyente me informaba. Robson Lima, este fue un lateral izquierdo, es frágil, me acuerdo que jugó un clásico. Clausura 2003, Ezio, Clausura 2002, y Fabio, Clausura 2002. Los últimos nombres en cerro el informe de Rubén Darío. Y Cristian aporte, sí, era el fútbol alemán el que venía en compacto. El fútbol italiano, o sea, y iba por el 9 con el relato tan característico de Salcedo, con los motes correspondientes, y fútbol italiano se mostraba en vivo en el 13. Sí. Era un poco lo que ocurría en la década del 80 y 90 respectivamente. Cuando fue traído Nefa al Cremonese. Era al Cremonese. Claro, el jugador fue a la Juventus, pero fue cedido a la Cremonese. Sí, señor. Pedriño, dice otro oyente. Sí. Pedriño, que jugó en Cerro, Libertad. Y después Libertad. Sí. Otro, Rodrigo Teixeira. Teixeira vino de Barcelona de Guayaquil, jugó contra Guaraní en el 2003, Copa Libertadores, y después fue contratado. Robson Retamoso, primero vino a Cerro y después pasó a la Olimpia. En Olimpia jugó la Copa Libertadores del año 90, fue finalista. Poco jugó, pero estuvo en ese grupo. Un saludo a... 89. Así que fue el 89. Para mí que fue en el 90 o en el 89. ¿Por Robson? Robson. Para mí fue 89. Gauchinho en Cerro, sí, claro. Sí, estamos, y de hecho Gauchinho es nuestro punto final de los buenos jugadores. Es de los buenos. Por eso te hablaba de los 20 años.
Mira que Olimpia tuvo muchos más brasileños en los últimos tiempos. Yo recuerdo aquel lateral, Ed Carlos. No, Ed Carlos era zaguero. Zaguero. Sí, lateral fue No, perdón. Se me fue el nombre. El que era el Roberto Carlos y después se fue a jugar a Fluminense. A San Paulo. Fluminense, Olimpia, después creo que se fue a San Paulo. Ya seguramente no. Thiago Carleto. Ahí está, Carleto. Thiago Carleto, Machado, justo aquí, un el oyente. delantero, el que había hecho el gesto de la raza, sangre, Sí. en cancha Olimpia. Un saludo a Jorge Saracho, me dice Josías Cardoso, que vino a General Caballero y pasó por Olimpia después, ¿no? Sí, jugó en Olimpia. Sí. Actualmente radicado en Luque. De jugadores que hicieron un salto después de un equipo anterior en primera, lo tenía Macanaki. A Macanaki dos Santos. Macanaki dos Santos jugó un clásico con Pipino. Hace la jugada del 3-2. Del gol de Pipino, sí señor. El día que después cayó un cuchillo ahí de norte. Justamente Sí. le tiraron a Pipino. Sí, Cuevas. sí. Robson jugó en el 87 y 89 en Cerro, dice Cristian Eduardo. Y volvió en el 89, mediados del 89 al Olimpia. Por eso, yo recuerdo en la campaña del 89 a Robson. Y Gerardo, si no sé cómo este jugador no se pudo afianzar. Excelente lateral izquierdo. Yo miraba fútbol brasileño y lo veía él marcando la punta zurda. Casio, Casio también vino, sí. del Flamengo, que pasó sin pena ni gloria por Olimpia. Sí. Por eso, fíjate inclusive cómo rompe hasta esos estereotipos o frases hechas. Mira que en los últimos tiempos te cuida y quién trajo más brasileño. Brasileño, Olimpia que Cerro. Pero, o sea, yo creo que el denominador común es que no han dejado así una huella importante. Más allá de que, y cuando uno habla de una huella importante es porque fuiste sobresaliente. No estoy hablando de que todos fueron lo que suelen hablar del tronco, del paquete, pero de esos que te marcaron la diferencia, como sí ocurría con estos jugadores que sí perdura en la memoria de la gente. César 2004, dice un oyente. ¿Cierto? En Olimpia. Sí, sí. Enrique da Silva. Enrique da Silva en realidad vino primero Cerro Corá. Cerro fue al Ferro de Argentina y después fichó por Olimpia. 2002, campeón de América. Muy bien. Semifinalista con Cerro, 98, y campeón con Olimpia en el 2002. Sí. Chacha Chávez, claro. Chacha Chávez fue realmente figura en Cerro. Sí. Y jugó por Olimpia también. Después pasó a Olimpia. Pasó totalmente. A ver, el fútbol se juega 90 minutos hace 100 años, dice Daniel. No está de acuerdo contigo. No, es que Daniel quiere. No, Daniel informaba nomás que Claro. para los millennials o para los centennials, Daniel. No, yo eso decía porque hubo una de esas frases que generó ruido, creo que fue Boban, que estaba en la FIFA, de decir, mira que en algún momento vamos a tener que reducir el tiempo. No, yo no estoy hablando para que se cambie, Claro. sino que voy al tema de lo que puede, o sea, cuando Johnny preguntaba el tema de Facebook y compañía, de cómo empresas que antes voy a decir, no, pues esa gente no se va a dedicar al fútbol. Y hoy está todo entrelazado. Excelente el oyente. William Miss de Sousa, ¿te acordás? Jugó en Libertad, era suplente de Libertad en la época del Tata. Después fue figura en San Pablo. Así acá Cristian, claro, en el famoso clásico del 90, Robson ya jugó para Olimpia. William Schuster. William Schuster, no, 3 de febrero. él es brasileño. Sí, y sí. después pasó al gremio. Sí. La gente decía, ¿cómo Sí, puede un jugador que no marca diferencia puede pasar al gremio y representante? Ed Carlos fue el último de Olimpia, Daniel. Sí, pues así Sí, ya cuando Ed Carlos, el Darío central. habló de lateral, dije, Ed Carlos fue el zaguero central. Gauchinho, Enrique da Silva, Tarciso, Inca también. Inca jugó en Olimpia. Inca, ¿cuánto tiempo jugó en el fútbol paraguayo? Fácilmente 5 años. Nunca aprendió a hablar en castellano. La misma cosa de Pablo César Capellani. Pablo César e Inca. Inca, Pero- sí. No, Madrigal no. Madrigal es de Costa Rica. Costa Rica. Costarricense. Que después jugó en la selección con el bigotón. La Volpe. La Volpe. Sí. A propósito de técnico, Daniel Darío, ayer el Coritiba, que no tuvo en la banca a Morínigo
porque dio positivo todo su cuerpo técnico, el Toro Acuña, su PF, Pablo Rosso, Llanos, enfrentaba al Fluminense en su casa, ganaba fácilmente 2-0. ¿Cómo terminó el partido? 3-3. Me puso tan nervioso ese partido que después ya no pude disfrutar de la goleada en contra que sufrió el San Pablo. 5-1 le ganó el Inter al actual puntero del campeonato. Y lo que se dio cuando dijiste a este equipo sí o sí hay que eliminar la alineación de Real Madrid en la Copa del Rey. ¿Viste la cancha, Daniel? Sí. Y es un equipo de tercera categoría, pero esa cancha parece de un equipo de parece una cancha... Me extraña, Johnny, vos que siempre querés salir ahí a defender lo de... Claro, no, yo siempre defiendo lo... No, Johnny, no. No estoy criticando, sino que hasta dónde se va el Real. Eso es lo que quiero decir. ¿Estás alabando hasta dónde fue a jugar? Claro, Real. Sin quejarse. No, es que se entendió de la otra forma, diciendo como un equipo de tercera. No. ¿Dónde se fue a jugar Real? No, hace poco por la FA, lo del Tottenham. Tottenham. Se fue al partido de un equipo